Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Tengo que confesarle que estoy muy enfadado con la derecha. Pero no por lo que usted cree. Está todo el mundo diciendo, está muy enfadado con la derecha porque se tienen que unir para echar a Sánchez y tal. Bueno, de eso hablaremos después. Yo estoy muy enfadado con la derecha opinadora, particularmente, porque es que me parece que no han entendido nada de nada. Aquí sigue hablando la gente del panorama político español como si estuviéramos en el año 1996. 2006, me da exactamente lo mismo. Me parece que no han entendido lo que está pasando, que la aparición de nuevas opciones que han roto el bipartidismo no es como la de Ciudadanos o UPyD o Podemos, que eran rupturas, digamos, circunstanciales, estas son existenciales. Y que lo que diferencia al PP y Vox es muchísimo más que lo que diferencia al PSOE y a Sumar, por ejemplo. Vamos a ver. Yo creo, como todo el mundo, que efectivamente PP y Vox tienen que ponerse de acuerdo para echar a Sánchez. Sí. Pero la pregunta es, ¿para hacer qué después? ¿Y sería fácil ponerse de acuerdo? Pues yo creo que sí. Si el Partido Popular, por ejemplo, decide expresar abiertamente su intención de eliminar todas las legislaciones de regularización de inmigrantes ilegales que ha cometido este gobierno, si el Partido Popular expresa claramente su determinación de acabar con la islamización de la sociedad española, porque Isabel Díaz Ayuso daba una charla el otro día muy inflamada con las nuevas generaciones denunciando la islamización, pero es el mismo gobierno que ha multiplicado exponencialmente el número de profesores de Islam y de lengua árabe. Bueno, si el Partido Popular abiertamente proclama su intención de discutir en Bruselas todos y cada uno de las decisiones que están desmantelando el campo español y la pesca, si el Partido Popular expresa claramente su intención de detener la desespañolización de varias regiones españolas y al revés, reespañolizar, por ejemplo, en las Baleares y en Galicia, donde está haciendo lo contrario, si el PP hiciera todo eso, sería facilísimo ponerse de acuerdo. Y toda la diferencia entre el PP y Vox sería un poco como la del PSOE y Sumar. Es decir, la velocidad a la que se toman ciertas decisiones, las prioridades, los presupuestos, pero no el fondo. Pero es que resulta que el PP no es así. Claro, de tal forma que las diferencias entre el PP y Vox no son, como las diferencias entre el PSOE y Sumar, posicionales o de plazos, sino que son existenciales. Porque una cosa es un país que decide cerrar fronteras y anteponer a la gente de aquí, y otra cosa es un país que decide abrirlas porque tenemos el corazón así de ancho, como decía Moreno Bonilla. Y una cosa es un país que decide someter todo su sector primario a lo que mande Úrsula, y otra cosa es un país que dice ni un paso más, basta ya. Una cosa es un país que dice hay que reespañolizar esto porque nos estamos quedando sin patria, y otra cosa es un país que, bueno, pues pone el catalán como lengua propia en las Baleares, donde no es lengua propia, y el gallego y tal, claro, y no tiene nada que ver un partido con otro. Y esta es una cuestión que me parece que la gente tiene que entender. Si el resultado de un pacto PP-Vox es que al final, mañana, gobierna un Partido Popular que va a seguir con la política de inmigración, de puertas abiertas, aunque lo haga más legal y ordenado, un Partido Popular, un gobierno que va a seguir con el desmantelamiento del campo español, un gobierno que va a seguir con la progresiva desespañolización de regiones enteras de nuestro país, entonces, ¿qué diferencia hay entre que gobierne Feijóo y que gobierne Sánchez? El gobierno PP sería una especie de gobierno Sánchez con Valium, para que entre mejor. Y me parece que esto es una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, que ha cambiado el mundo, que no estamos en la España de hace 10 años, ni de 15, ni mucho menos de 20. Y que esto es lo que ahora se está jugando. Fíjese si lo han visto claro en Portugal, donde el PP de allí ha apoyado al PSOE de allí para que no gobierne el Vox de allí. ¿Hay que echar a Sánchez? Claro. Para hacer después lo contrario que Sánchez. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias, bajo el efecto todavía de las elecciones aragonesas.
Vamos a ver, si todo el mundo ha visto lo que ha pasado, pues se vio cada tontería a todo esto. Que sepa usted que hubo otro descarrilamiento de tren el viernes, de un mercancías en Irún, un mercancías además de sustancias peligrosas. Gracias a Dios no se cayó, o sea, no volcó. Pero cuando estaban los periodistas llamando a DIF el viernes, decía, ¿y a ti por qué te interesa esto? ¿No? En este plan. ¿Qué país? Titulares. Bueno, Aragón, chasco del PP, revolcón del PSOE y subidón de Vox. Y de Vox y de la Chunta. Lo que pasa es que no me cabía la Chunta en el titular, que también ha sido muy importante lo de la Chunta. El chasco del PP es evidente porque Azcón convocó estas elecciones para reforzar su mayoría y ha salido peor. El revolcón del PSOE, digan lo que digan, es evidente, nunca había tenido unos resultados tan malos, ¿verdad? Y el subidón de Vox es la que ha duplicado sus... ¿Eso es Nolasco? ¿Eso es Nolasco manteado? Madre de Dios. No me extraña que no haya querido entrar hoy aquí en el gato. Venga. Y ahora lo siguiente, que es lo más importante, que no es con quién pacta, sino para qué. Y aquí me parece que es donde, si queda algo de público ilustrado en España, es donde se está esperando una respuesta efectivamente del PP y de Vox y de todos los demás. O sea, ¿qué carajo quieres hacer con el país? Que no es solo mandar o pactar para tener una consejería, por ejemplo. Por ejemplo, la cuestión del agua en Aragón. Esa estaría muy bien que empezaran por ahí. Digo que estaría muy bien porque es justo uno de los puntos en los que no están de acuerdo. Ya ve usted, a propósito de aguas, fue llegar los desbordamientos de las lluvias de esta semana pasada y empezar los ingenieros de caminos, canales y puertos, a decirle a todo el que le quería escuchar, que esto lo habíamos avisado, que tenemos las infraestructuras hidráulicas casi peor que las ferroviarias. Y de esto no se ha enterado nadie. Estabas con la cosa de la lluvia y de las elecciones, pero hay que contarlo. Es que esta gente que lleva 8 años gobernando no ha invertido un duro. Se lo han gastado todo en lo que usted sabe. Vamos a verlo y vamos a explicar en qué consiste exactamente esa denuncia. Qué grandes los romanos, ¿eh? O sea, al final lo que ha resistido han sido los puentes romanos. Qué gente. Otra cosa importantísima que yo no quiero dejar pasar, porque Europa no es necesariamente esa cosa así un poco como del enocinio trans, ¿verdad?, que está transmitiendo permanentemente, por ejemplo, gente como Macron. La apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia ha sido un auténtico espectáculo de lo que es realmente Europa. La Europa de verdad, no la Europa degenerada que fuera de los Juegos Olímpicos de Macron. Vamos a hacer hoy una contraposición. Por cierto, me parece que fue anteayer cuando Italia, por primera vez en su historia, adelantaba a Francia en riqueza por habitante. Y a lo mejor las cosas no son casuales, ¿sabe usted? Y luego pasaremos por Portugal. Vamos a ver, efectivamente ese señor es el emperador del Japón, ya lo sé, pero es que es la segunda parte del asunto. En Portugal no llega al poder por el pacto Partido Popular, Partido Socialista, y por el contrario, en Japón, la señora Takaichi, que había llegado al gobierno sin tener mayoría en el Parlamento, va a tener mayoría pero no suficiente, convoca elecciones, se la juega y gana. Y además gana por goleada. Es impresionante porque el programa de la señora Takaichi significa más o menos el siguiente mensaje. Se acabó el Japón que nació en 1945, empieza otro. Y esto es fundamental, no hoy, si nuestros contertulios quieren, hoy también, pero sobre todo el día que venga Carlos Astiz, que además está recién llegado del Japón, vamos a hablar a fondo de esta cuestión. De momento iremos a las lecciones portuguesas, no a las elecciones, a las lecciones, porque la lección es que cuando manda Bruselas, el PP prefiere apoyar al PSOE. Y esto es una cosa que aquí han de tener en cuenta. En el fondo esa reverencia así también es la que hacen aquí un poco ante Úrsula, nuestros mandamases, o sea que al final tampoco estaba tan fuera de sitio. Bueno, veremos estas cosas y alguna más con nuestros contertulios de esta noche. Don Íñigo Enrique de Luna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado. Es evidente que vienes de cazar. No, vengo un poco más de sport, pero vengo de trabajar, no, qué va. Bienvenido. No siempre aquí con corbata, no siempre. No, ya lo sé, pero ya yo aprovecho para hacer un poco de... Para desestabilizar. He estado en Zaragoza, sí, ¿no? Claro, ayer todo el día electoral. Y buen ambiente. En un colegio todo el día y la verdad es que sí. Esto se palpaba, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La verdad es que cuando estás en un colegio electoral y te dedicas a mirar discretamente
lo que hace la gente, aprendes muchas cosas. Eso sí que es una lección de sociología y es una encuesta de las buenas, además. Sí, señor. Íñigo, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues bien, aquí encantado ¿Cuánto me alegro? de estar con vosotros y esperamos tener un buen programa. Y yo hoy voy a ser, en mis entredillas voy a ser corto, porque si no José Ramón luego me va... Te deja en ridículo, sí, efectivamente, claro, es que... Pero solo decir que Cherokee... ya me parecía. Cherokee desgraciadamente Bueno. Qué puñetera vergüenza. Es de alucinante. esto se va a enterar usted solo si ve este canal y algún otro. O sea, el gobierno le ha... Bueno, ese dio el gobierno. Bueno, para porque eso es le más cedieron vasco. las competencias Tercer al gobierno grado vasco. a un tipo que estaba condenado a 4 siglos de cárcel. Sí, un auténtico asesino. Es una auténtica infamia y hoy se cumplen además 2 años de la muerte, del asesinato, no la muerte, el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, y así está este país y solo hay una persona en la cárcel por esos 2 asesinatos, y la ley y el orden es relativa en España, desgraciadamente, pero lo de ETA no tiene nombre. Por eso cedieron las competencias al gobierno vasco y por eso Otegi dijo que harían lo que tuviesen que hacer para que los 200 presos que quedaban en las cárceles saliesen a la calle. Esto en la historia de España se tendrá que estudiar como uno de los periodos más oscuros. Ya, por eso quieren quitarla de los planes de enseñanza, sospecho. En fin, Antonio, bienvenido, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Pues encantado, como siempre, no puedo decir más. Yo es que exactamente refleja mi sensación y mi estar. En un entorno como este y con los espectadores que tenemos, pues encantado. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Y don Jesús Trillo, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Yo lo que pasa es que estoy más contento que tú por el éxito de la derecha en Aragón. Hay que pensar que si esas elecciones son Ohio español, en definitiva van a funcionar como una preelección nacional, pues oye, pues será un gran resultado eso de sacar nada más y nada menos, creo que el 53 casi, 52 y pico % entre Vox y PP. Es una gran noticia, en mi opinión, vamos, ¿no? Yo no veo tantas diferencias entre uno y otro como tú las ves. Tú ves una diferencia existencial, no sé exactamente si existencial o esencial. Si es existencial no me preocupa, porque eso es transitorio. Pero yo veo que el Partido Popular está en una actitud... Yo he oído hoy a Tellado y a Feijóo, y ambos están en una actitud muy de decir vamos a pactar con... En concreto, ambos han utilizado una expresión, hemos entendido, que sabemos lo que la gente quiere, lo que los votantes quieren, y los votantes quieren que nos entendamos los 2 partidos de derecha. Eso han dicho. Otra cosa es que luego sea o no realizable y posible, ¿no? Es que me parece que no están hablando de la misma derecha, el uno y el otro. Pero bueno, este va a ser en todo caso el tema de debate. Además yo vengo bravo, como no me... Bueno, está Íñigo, con lo cual yo me callaré un poco más, pero en fin. Bueno, tú vienes bravo, yo también, ¿eh? Jesús, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Querríamos haber contado con Nolasco esta noche, pero ¿sabe usted, os acordáis aquellos muñequitos de goma que teníamos cuando nuestros niños eran bebés y los metíamos en la bañera, que sonaba pip, pip? Bueno, pero que no sabías nunca cuándo dónde apretar para que sonaran. Pues el aparato de comunicación de Vox es igual. Entonces hemos estado apretando, pero no sonaba. Así que han estado en otros medios, pero aquí no. Así que, pues... Ya ha aparecido yo, entonces, ¿no? Pues esa es la cosa, y porque estaba previsto de... En fin. Así que nada, pues un saludo muy cordial a todos. Ya vendréis cuando os dé la gana. En fin, qué cosas. Bueno, el que sí que ha venido es el dedal mágico de Adolfo Albistú. Bueno, me vas a permitir que salude a una persona, Lourdes Merchán, de la calle Simón Hernández de Móstoles, que tiene varios productos nuestros, es una fan del Toro Televisión, de ti también, Esparza. Ay, mira qué bien. Así que es una abogado ya jubilada, y bueno, pues un beso muy grande desde aquí a Lourdes, y que encantados de que sigas viéndonos. Y bueno, vamos a hablar del glucómetro. Fíjate que yo cuando entrevisto a los médicos, que ya saben los espectadores que hago a este programa los fines de semana, hay 4 especialidades que cuando yo saco el glucómetro y lo promociono, que claramente apoyan, ¿no? Sobre todo porque les toca muy de cerca, ¿no? Uno es el nefrólogo, es el que trata el riñón, ¿no? El riñón es un órgano muy importante, digamos que es el que nos limpia el cuerpo, el que nos limpia toda la sangre. Sabemos que cuando el riñón falla, el proceso es diálisis o incluso tener que hacer un trasplante, pero es que el azúcar alto en el riñón en el tiempo lo que provoca es eso,
que el riñón ya no funcione bien. Y eso ya no tiene marcha atrás. Es decir, no se puede arreglar un riñón que funciona mal. Y eso es por esa calcificación de las arterias de las venas en el riñón. Entonces, uno es el nefrólogo que dice, sí, Adolfo, sigue promocionando esto, que la gente controle la glucosa. Otro, evidentemente, es el del corazón. El corazón también, y este es el que no avisa, como el corazón tengamos una obstrucción, que muchas veces viene por esa calcificación de las arterias, por ese estrechamiento y por ese colesterol a veces alto que llega y ya no pasa la sangre, pues evidentemente obstrucción y parada cardíaca. Otro es el oftalmólogo, que también trabaja con unas arterias muy chiquititas, muy pequeñas, muy finas, que de repente se encuentra una retinopatía cuando dice, pero oiga, usted tiene una retinopatía, y yo no sé, ¿usted cómo tiene el azúcar? Y dice, pues no lo sé. Pues míreselo porque seguramente lo tendrá mal. Y otro, evidentemente, es el endocrino, que es el que todos los días trata con las personas que tienen el azúcar de alguna manera descompensada, ¿no? Así que, de veras, estos 4, pero todos los demás médicos, cuando hablamos de glucosa, dicen, por favor, vamos a tratar y vamos a, sobre todo, saber qué glucosa tenemos. Antes era complicado porque todo el mundo sabe que pincharse pues es engorroso, duele, no te lo haces muchas veces al día, si te lo haces una ya es bastante. Vamos a conseguir que nos midamos bien el azúcar varias veces al día, en momentos clave, antes de comer, 2 horas después, cuando hacemos deporte, cuando nos hemos comido algo demasiado sustancioso en glucosa. Así que ahora, sin embargo, tenemos este aparatito, lo colocamos, le damos un botoncito y en 3 segundos tenemos qué glucosa hay en nuestro móvil. Os lo explicamos, os lo enseñamos, no os preocupéis que es muy fácil, pero vamos a medirnos la glucosa porque bien controlada no da ningún problema, pero mal controlada da muchísimos problemas. Adolfo, gracias. Gracias a ti. ¿Cómo va el congreso este? Estás montando una movida. Ah, sí, para nuestros médicos. Pues va muy bien, porque además, fíjate, ahora, todos estamos juntos en que el estatuto que está en el tema de los médicos, evidentemente, es un estatuto que te hacen los médicos. Es que, vamos a ver, es que no tiene lógica ninguna. No es que los médicos digan que son más o menos que yo qué sé, que un camillero, es que son diferentes. Lo explicó aquí muy bien María García Fuster el otro día. Claro, es que son... Es una auténtica vergüenza. Se han enfadado todos los médicos. Ha conseguido Mónica García que todos los médicos estén contra ellas. La primera vez en la historia que eso pasa. Fíjate, yo hace muy poquito con Carmen Trullols, que la traje aquí, ella decía, mira, yo siendo una persona, digamos que no pienso, no soy de izquierda, soy más bien de derechas, pero la voté a ella, porque era compañera mía, anestesista. Y yo pensé, esta nos va a salvar, claro, si es médico. Bueno, pues ha sido de lo peor de lo peor. Y está claro que no podemos mantener a personas que estén 24 horas y luego que yo quiera que me opere bien. Vamos a ver, si nosotros estamos aquí 24 horas en la tele haciendo un programa, pues probablemente estaremos hasta las narices del programa y que al final no sabemos ni lo que estamos diciendo, ¿no? Pues ese razonamiento demuestra por qué los médicos no tienen ni puñetera idea de política. Efectivamente. Joder, de verdad, efectivamente. Madre mía, tantos años de estudiar, joder. ¿Y sabes lo que pasa, Esparza? Que nos estamos aprovechando de una cosa que es muy bonita en el médico, es la vocación. Sí, pero con la vocación tú llegas al Carrefour y dices, oiga, que yo tengo vocación, y dices, sí, pero esto vale 50 euros, ¿no? Entonces, claro, con la vocación no se come y claro, siempre la vocación. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos muchas cosas para los médicos y también para que nos den explicaciones divulgativas y tal, que es muy chulo. Así que valores de nuestros médicos está muy bien. Adolfo, le recuerdo el teléfono 907 30 101 de Protege tu Vida. Para este caso concreto, usted, con que llame una vez vale, porque si no se lo cogen, le van a devolver la llamada. Y ya usted lo pregunta absolutamente todo de cómo funciona. Sencillamente es que funciona, claro, es la cuestión. Y además se lo van a explicar, es muy sencillo. Y se acabó de andar pinchándose, que para la gente que tiene que tomarse el azúcar varias veces al día es un martirio. En fin, gracias. Vale, a la publicidad y a la vuelta, Aragón, la más famosa de España y sus regiones. Porque allí se halla la Virgen. Bueno, venga. 22 horas 9 minutos, 21 y 9 en Canarias, y vamos a ir al post. Ayer aquí hubo un largo y excelente programa de cobertura electoral conducido por Javier Horcajo, y pudo usted escuchar opiniones para todos los gustos. Incluso cuando Balbás trataba de que no hubiera publicidad, estuvo francamente bien. Muy largo, muy bien conducido, magnífico, así que enhorabuena, Horcajo.
¿Y ahora qué? Porque han pasado 24 horas. Bueno, pues ahora estamos en las reacciones. Y hay un poco para todos los gustos. Vamos a ver un breve resumen que nos hace Marina Neila y ahora lo comentamos. Lo que ha ocurrido en las elecciones de Aragón se puede leer en clave nacional, como dice Feijóo. La gente ya no soporta a Pedro Sánchez. El Partido Popular, ganador de las elecciones, con 26 escaños, necesita Vox para poder gobernar. Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. No se puede frustrar a la gente. Eso no. Nosotros no lo haremos. Vox no puede convertirse en un muro. Vox es el claro triunfador de estas elecciones. Ha duplicado escaños, pasando de 6 a 14. Ellos lo tienen claro, quieren gobernar. Y hablan de acuerdos rápidos, pero eso sí, que permitan cumplir sus políticas. Mañana mismo, si el señor Azcón entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, como se hizo en Valencia en su momento, no hace falta esperar a absolutamente nada. El PSOE, lejos de hacer autocrítica al conseguir el peor resultado de su historia en Aragón, con 18 escaños tras perder 5, culpa al PP del auge de Vox. Vox crece con el Partido Popular y Vox se multiplica con el señor Feijóo. Sumar ha sobrevivido gracias a Izquierda Unida. Retienen el único escaño que tenían. Yolanda Díaz ni siquiera ha querido hablar de los resultados. La estrategia que está teniendo el Partido Popular, como digo siempre, no es otra más que alimentar a Vox. Tras estas elecciones, Podemos se hunde. Los morados desaparecen de las Cortes de manera estrepitosa. Es evidente que es un muy mal resultado. Cuando uno se cae tiene que levantar y continuar trabajando y continuar luchando. Ahora toca la cita electoral de Castilla y León. En Castilla y León también nos vamos a dejar la piel por hacer la mejor campaña posible. Va la gente caminando por las calles de Valladolid, resbalando con los trozos de piel de Pablo Fernández. Bueno, en fin, bueno, ¿cómo lo habéis visto? Vamos a empezar por los que... usted que no es muy Asterix, porque es demasiado joven, por los que no se cayeron en la marmita de pequeños, o sea, Antonio Alonso Timón y Ferrandis, y luego ya Jesús Trillo e Íñigo, que tienen las posiciones más marcadamente cercanas a alguno de los partidos intervenidos, ¿os parece? Muy bien. José Ramón. Muchas gracias. A ver, varias conclusiones. Primera, ha ganado el PP, parece obvio, ¿no? Y sin embargo ha patinado. Es decir, todo esto lo ha montado para incrementar la distancia a su favor en relación con Vox y decirle, mira, no puedes obstaculizarme. Bueno, pues si lo que quería era que no le obstaculizaran, probablemente no le obstaculicen, pero el que tiene enfrente es el doble de fuerte y tiene que llegar a un acuerdo con él. Así es que ha ganado el PP, pero con restricciones. Segundo, el PSOE. Oigo decir por todas partes, ¿cómo se puede enviar a esta mujer a sacrificarse? Ni sacrificio ni gaitas. Ella es la primera de la lista. Va a hacer exactamente lo mismo que haría si en vez de sacar los 18, hubiera sacado pues los 23 que tenía. Es decir, a ella no le importa, está claro. ¿Y al PSOE? Pues hombre, el PSOE, chico, es que le están apoyando el 25% de la población que ha votado. Es decir, ¿esto es una debacle? Pues no. Ha perdido bastante respecto de lo que tenía, pero sigue teniendo un apoyo que me resulta inexplicable desde el punto de vista personal. Vox, el doble, ya está, no tengo más que añadir. Los nacionalistas de izquierdas o los regionalistas de izquierda, la chunta aragonesista, magnífico resultado para ellos. Oye, nada que ver. Lo que pasa es que ya están bastante por abajo, es decir, 9,73% de los votos. Bien. Y Aragón existe pero menos porque ha perdido uno de los 3 que tenía, bien, un 3,55% de los votos, vale. EIU, ya lo hemos oído, y Sumar tienen el que tenían. ¡Ay, ahora vienen las buenas noticias, por Dios! Ha desaparecido Podemos, 6.206 votos en todo Aragón. Fantástico. Eso demuestra que son completamente ridículos y que lo que hicieron en su día fue una especie de movimiento social que atrajo votos de gente que no estaba muy claro a quién votaban, no lo debían saber. Lo de que se acabó la fiesta, se le acaba la fiesta. A mí, como este partido me parece, en fin, muy peculiar y muy, ¿cómo decir?, muy organizado desde algunas áreas del poder, pues bueno, pues que desaparezca, me alegro. Y el Partido Aragonés Regionalista tuvo su época y ha desaparecido. Conclusión, pues que estamos mucho mejor de lo que estábamos porque las cosas están mucho más claras. Ahora bien,
como dirás posteriormente, ya has dicho anteriormente, y todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué vamos a ponernos de acuerdo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Tenemos estrategia? ¿Tenemos proyecto? ¿Todos tienen estrategia? ¿Saben lo que quieren realmente, aparte de mantener el poder? Y ahí está mi duda. Antonio Alonso. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque hay mucho que comentar. Por decir algo nuevo, se ha dicho mucho anoche también en el programa, estoy de acuerdo que fue un programa estupendo, muy bien conducido por Horcajo, pero cuando el Partido Socialista está interpretando, y en el argumentario de esta mañana les han mandado a todos los diputados, portavoces, etcétera, etcétera, decir que quien alimenta a Vox es el Partido Popular, hombre, quien alimenta a Vox fundamentalmente es el Partido Socialista, y muy especialmente Pedro Sánchez. Es el que está alimentando a Vox, porque además a la gente no se le puede tomar por tonta, o por lo menos no se le puede tomar por tonta eternamente. Si nos fijamos en los resultados de Aragón, puede que Vox haya quitado, el Partido Popular ha bajado 2 diputados y puede que se hayan ido a Vox, pero Vox ha cogido también mucho voto de la izquierda, y creo que hay un pueblo, que es un pueblo de Teruel, en el que hace 10 años ganó Podemos y ahora ha ganado Vox. O sea, no sé, no me acuerdo del nombre, pero lo he leído esta mañana y es bastante significativo. Es decir, el voto de Vox es bastante más transversal de lo que parece y responde a un hartazgo de la sociedad española por el bipartidismo. Porque, como se ha dicho en el editorial de este programa, está muy bien cambiar las políticas de Sánchez, pero es que el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta y no ha hecho absolutamente nada por cambiar las políticas de la izquierda. Entonces hay un votante de derechas que vota a Vox con la esperanza de que se revierta esta dinámica, esta deriva que estamos teniendo con este Partido Socialista en materia cultural, en materia nacional, en materia de inmigración, etcétera, etcétera, en materia del aborto, o sea, muchas cosas. Pero también hay una parte de la izquierda que se siente totalmente traicionada por las políticas del Partido Socialista y de Podemos en su momento, que no ha cumplido ninguna de las expectativas para las que vinieron a hacer política. Claro, la casta, si es que los que denunciaban la casta al final se han convertido en más casta que nadie. Se han comprado un chalet, han llevado a sus hijos a colegios privados carísimos, es decir, todo lo que decían que no iban a hacer lo han hecho, han traicionado vilmente a su electorado y por lo tanto se abre una expectativa de que la gente quiere algo fresco, abrir las ventanas. El resultado es... para el Partido Popular es un resultado envenenado, pero para Vox también. La posición que tiene Vox ahora no es fácil, porque evidentemente el mensaje del electorado aragonés está claro como el del extremeño, y como probablemente va a ser en Castilla y León y va a ser en Andalucía. Ahora se dice que Moreno Bonilla va a tener mayoría absoluta en Andalucía, yo lo veo complicado, pero bueno. Y efectivamente, la gente quiere que pacten PP y Vox. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que pactar por pactar está muy bien, pero lo vamos diciendo, hay que pactar sobre la base de un programa. Y hay ciertas cosas y similitudes en los programas de PP y Vox que se pueden pactar, y hay otras cosas que hay líneas rojas por las que el Partido Popular, que por cierto el discurso de Azcón anoche era un discurso un poquito de superioridad, no aludiendo en ningún momento a Vox, como diciendo, sí, tendremos que pactar, pero vosotros vais a hacer lo que yo diga. No, mire usted, hay unos electores que hay que respetar, y yo creo que cuanto antes empiecen el bipartidismo a respetar a Vox, Vox está ahora mismo en traducción y extrapolando los resultados de Aragón en 4,5 millones, 5 millones de votantes en España. Esos son muchos votos, ¿eh? Y yo creo que esos votantes merecen un respeto. Pero por ir finalizando, porque habrá más tiempo de profundizar en algunas cosas. Decías tú, José Ramón, que el 25% del Partido Socialista. Es que lo que está haciendo la polarización de Sánchez y yéndose a la extrema izquierda es que está absorbiendo todo el voto de izquierdas. El voto de izquierda, pues claro, ha desaparecido Podemos. Sumar está escuálido. Ha recogido todo ese voto que se iba antes a la extrema izquierda, que ahora está votando al que representa en mejor medida la extrema izquierda, que es el señor Sánchez, al que no le interesa para nada lo que ha pasado en Aragón. Él solo tiene un proyecto personal, y ahí sí que habría que hacer reflexionar al Partido Socialista. ¿Se van a quemar todos en la pira por este señor? Pues eso es lo que vamos a ver en los próximos meses.
Íñigo. Bueno, yo voy a intentar dar mi visión de lo que ha pasado. Estas no han sido unas elecciones igual que las extremeñas que estuvieran previstas, no se han celebrado cuando tocaban. Han sido elecciones anticipadas que ha decidido convocar el Partido Popular, que es el que gobernaba en Extremadura y que también gobernaba en Aragón. Eso es lo primero que hay que decir. ¿Y por qué? Pues porque tenían un interés partidista claramente, ¿no? Yo creo que esas elecciones se convocaron porque el Partido Popular pensó que iba a hacer una jugada parecida a la que Ayuso hizo aquí en Madrid con Ciudadanos, que se iba a quitar a Vox de encima y que incluso podía conseguir la mayoría absoluta. Y eso ha salido mal en Extremadura y ha salido todavía peor en Aragón, porque es que las elecciones en Aragón al Partido Popular le han salido bastante peor, sinceramente, comparando los resultados, porque la señora Guardiola ganó un diputado y el señor Azcón ha perdido 2. Esa es la realidad. Y yo creo que el Partido Popular tiene un grave problema, y es que no está sabiendo analizar lo que han dicho los ciudadanos. En democracia, yo creo que tenemos que saber escuchar, después de unas elecciones, lo que los ciudadanos, a través de su voto, han querido decir. Y los ciudadanos, para mí, y los votantes del Partido Popular, o una parte de los votantes del Partido Popular, le han dicho al Partido Popular que no están de acuerdo con esa estrategia de intentar acabar con Vox. Que lo que quieren es al revés, pues que haya un entendimiento. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una negociación de tú a tú, tiene que haber cesiones y tiene que haber, en fin, lealtad, porque es que si no, los gobiernos no funcionan. Vox se fue de esos gobiernos precisamente porque se dio cuenta que estaba allí de comparsa, que no se estaban cumpliendo los acuerdos, que no estaban cambiando las cosas. Es que nosotros para eso preferimos no estar, sinceramente. Y yo creo que ayer la reacción de Azcón, hoy esas imágenes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, de esos aplausos como si hubiera sido un gran triunfo, no se lo creen ni ellos. Ellos saben perfectamente que esto ha sido una victoria absolutamente envenenada, que para ese viaje no hacían falta estas alforjas, que les ha salido mal la jugada, y lo que tienen que hacer, yo creo que es reflexionar y oye, pues empezar de cero. Abascal lo ha dicho clarísimamente. Nosotros, si hay voluntad por parte del Partido Popular, estamos dispuestos a entendernos, pero para que cambien las cosas. Nosotros no estamos en un reparto de sillones, ni en entrar en gobiernos por entrar. Nosotros estamos para que cambien las políticas. Si lo que se quiere es que todo siga igual, pues oye, que el Partido Popular se entienda con el Partido Socialista, como por cierto, pues hacen en Europa habitualmente. Luego, por cierto, recordaremos los puntos que Abascal ha puesto encima de la mesa, como, digamos, lugar común de encuentro, ¿verdad? Que, por cierto, coinciden con los que expuso aquí mismo en este programa al principio del curso político. Jesús Trillo Figueroa. Bueno, yo de los puntos que puso en su momento me parece que coinciden ahora bastante más cercanos de lo que parece. Pero bueno, lo primero que quiero hacer, permíteme, es felicitar a Carlos Pollán, que es nuestro compañero de tertulia habitualmente en los lunes, y ha sido elegido candidato de Vox. Tenía cara, tenía cara. Se le iba poniendo cara de candidato, así lo veía según... Sí, pero me lleva una gran alegría. Es un buen candidato. La verdad es que ya estaba preocupado. Digo, oye, ¿por qué no sale ya el candidato? Ha salido esta mañana, ¿no? Sí. Ha sido hoy, ¿no? Luego yo quería decir que vuelvo a decir que me lleva una gran alegría con la desaparición de Podemos. La desaparición total. Eso es una cosa, ¿eh? Viendo las cosas que decía la señora... ¿cómo se llama? La mujer de Iglesias, la semana pasada, y su compañera, es que es un auténtico placer. La desaparición de Guitarte es el de Teruel existe. Que acordaros que traicionó a Teruel existe, en mi opinión, en el año 2019, en la primera ocasión que tuvo de votar la investidura de Sánchez, que lo votó. Y la gente de Teruel existe en aquel momento no era en absoluto partidaria de la izquierda, ¿no? Por lo menos en aquel momento yo recuerdo. Además, yo qué sé, lo acompañaba, lo apoyaba un teruelense tan conocido como Jiménez Los Santos, que no es precisamente de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero bueno, entiéndeme, no, creo que Federico no es precisamente sospechoso. Y luego, pues, yo creo que la verdad es que Vox, si extrapolas el resultado, los 70 escaños que sacó en su día, Podemos, ahora lo saca 70, creo que son 70 extrapolando el resultado de ayer, sacaría casi 70 diputados Podemos, lo cual, Vox, lo cual es un resultado magnífico sin lugar a dudas. ¿Que se van a poner o no de acuerdo en gobernar? Que hay muchas diferencias, que en definitiva lo que decía nuestro amigo, la cuestión es sobre qué, en qué nos vamos a poner de acuerdo, no tanto en el quién y en el reparto de cargos, sino en las materias. Hombre,
en este país hay un punto primero del orden del día de cualquier programa en el que estamos absolutamente de acuerdo todos los partidos de derechas, ¿eh? Sobre todo, Íñigo, tú y yo estaríamos de acuerdo, seguro, en 5 minutos, si además empezamos a recordar los viejos tiempos de AP, etcétera, ¿no? Que es echar a Sánchez. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hay que empezar por ahí. Ya me dirás, hombre, es que es un poco frívolo decir echar a Sánchez. No. Echar a Sánchez hoy en España es prioritario y lo es desde el punto de vista del sistema democrático, de la defensa de la Constitución del 78 y de lo que los españoles hoy en día nos hemos dado. Eso para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que de los 3 puntos, si no eran otra cosa que inmigración, rebaja de impuestos, y el tercero, ¿cuál era? El tercero, ¿cuál era el que dijo aquí Santiago Abascal? Estás como Óscar López, ¿eh? Voy a decir 3 cosas, por 2 razones. Primera, la segunda. Políticas verdes, las políticas verdes europeas, me Las imagino, políticas ¿no? verdes, efectivamente. Eran las políticas verdes. Sí. Rechazo a las políticas verdes. Que en el caso de Aragón coincide tanto en, Sí. en la mafia energética como en el desastre agrario. Las dos tienen el mismo origen. Ya. Es decir, que no creo que, sinceramente, estén demasiado lejos hoy en día. No tan lejos como tú decías antes. Pero, en fin, ya veremos lo que pasa. A mí me parece que Y es una... estoy de acuerdo contigo en que, Jesús, es que- perdona, termino. El planteamiento que ha hecho Azcón en Aragón no es el que hizo Guardiola en Extremadura. A Guardiola le fue mejor, a pesar de lo que parece. Una campaña más Y, autonómica. hay una diferencia fundamental. Es que aquí se ha hecho una campaña nacional. Se ha hecho una campaña con tintes de Ohio, ¿eh? Y lo que tenían que haber hecho es una campaña mucho más regionalista y aragonesa, porque eso sí le viene mejor al Partido Popular que a Vox. Vox no es regionalista en absoluto, mientras que el Partido Popular sí lo es. Bueno, ¿no? con Extremadura Y eso tampoco no lo nos ha ha ido hecho. mal Eso con la está- eso campaña está claro. regional. Bueno, No lo sé, ¿ves Jesús? Yo ahí voy a discrepar de ti. Que no contigo, porque discrepar contigo sería demasiado amistoso. No. No, Messi. Me parece que hay que poner esto en una perspectiva temporal, ¿no? De arco, no diré largo, pero por lo menos medio. Y me parece que hay cosas en las que el PP puede empezar a rectificar, sencillamente siguiendo a sus homólogos alemanes, belgas, etcétera. Me parece que era la semana pasada o la anterior, cuando salía el primer ministro belga a decir que su peor error de su vida había sido la estafa climática y que había que lo de las nucleares había sido un error. Bueno, vale. Estaría mejor que antes empezara diciendo, sí, durante un cuarto de siglo os he engañado a todos y ahora me he dado cuenta de que vosotros teníais razón. Tampoco pidamos tanto, ¿no? Pero bueno, Merz fue el primero que empezó con la cosa nuclear, por cierto, hace, ¿qué? 15, 20 días, 3 semanas. Así que yo creo que ahora mismo sí que está el paisaje más propicio para que el Partido Popular empiece una cadena de rectificaciones que le permita acercarse a las rectificaciones simultáneas del resto de las viejas derechas europeas. Lo que Desde no luego, sé desde es luego. si es capaz de hacerlo, porque Mercosur lo votó en Bruselas, el PP también. Pero además tienes la coartada de que tienes que pactar con Vox, o sea que puedes decir, oye, efectivamente, en un encima tema lo tan vendes como sensible, una, en un tema como una tan cesión. sensible, digo, iba a decir que en un tema tan sensible como es la inmigración, la rectificación del Partido Popular ha sido espectacular. Es decir, según lo mires. Bueno, pero de Cuéntanos palabra o de obra. eso, hombre, Bueno, pero- yo no lo he pero- visto. hombre, Dinos en qué ha habido una Mira, rectificación Yo tampoco espectacular. la he de visto. apoyar Ayuso la el otro día regularización votó en hace un contra año de que a se pasar sepa la nacionalidad absolutamente a rechazarla. de los delincuentes extranjeros. O sea que yo no sé dónde está la un plan de rectificación. control y como te iba a decir, regularización, pero no regulación de la inmigración, no regularización, sino regulación, que se expuso hace ya Vamos a ver, meses. que el PP ahora mismo se ha manifestado contra la regularización que en su día el PP avaló. Sí. Eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, ¿quién te dice que no va a cambiar de opinión mañana? No, y que se queda Ahí- medias. ahí- Y todo está en eso- una posición y difícil. todo eso viene... Sí, espera, Jesús, que a eso voy precisamente. Y todo eso viene a consecuencia de ¿qué? De una reflexión sobre los propios planteamientos. No. En términos de marketing político se llama acojonamiento masivo, porque lo que están viendo es que la gente se les va sencillamente porque la realidad que ellos creen que están gestionando no es la realidad de la calle de verdad. A ver. Estabas diciendo perdóname un instante, Sí. plantear en términos muy nacionales lo de Aragón, la campaña. Pero es que
los temas de las políticas verdes, etcétera, no son, o la inmigración, no son problemáticas nacionales, son problemáticas muy locales. No, y europeas, pero que efectivamente tiene una desagregación local. local. Que lo estás viviendo en tu carne, ¿no? Quiero decir, entonces, ahí me parece que hay un campo, termino porque además te voy a contar un secreto. Todo este exordio mío tiene por única finalidad satisfacer a un muy buen amigo, muy fiel espectador, que está esperando que pongamos encima de la mesa un marco de acuerdo PP-Vox y a lo mejor permita salir de aquí. Así que va dedicado Miguel, fuerte abrazo. A mí me parece que ahora mismo el PP está en condiciones de ser más receptivo a cosas que eran las que Vox venía diciendo y que ahora otros muchos comparten. Y Vox, por su parte, también puede en ese sentido aplicar, me parece a mí, una cierta tolerancia en cuanto a, bueno, hablemos de plazos, ¿no? No lo quiero todo mañana, puede ser, y ahí es posible ponerse de acuerdo. Pero sobre todo hay una referencia, desde mi punto de vista, modestamente, que yo creo que no puede perder de vista ninguno de los dos. Particularmente el PP, porque es quien más la ha perdido. Y es que son los dos únicos partidos capaces de poner un horizonte nacional. No digo constitucional, porque a mí me parece que eso está muerto ya, nacional. Es decir, que de lo que se trata es de defender el interés nacional de España. Coño, como ha hecho el Jim Carney el canadiense en Davos el otro día. O sea, se acabó lo que se daba. Oye, y si es preciso, tú dices Tú dices constitucional se ha acabado, ¿no? Yo creo que se ha acabado. Yo creo que la Constitución, pero eso ya es otra historia. La Constitución prevé un sistema de reforma en el título 10 y no hay ningún problema. Y lo que hay que hacer es reformar lo que haya que reformar. Bueno, y aplicar lo que, a nivel legal lo que está en pie legal. Hasta ahora no, la Constitución no se ha reformado más. La Constitución no se va a reformar porque es irreformable, porque no se adecúa a las necesidades de nuestro país en el año 2026. Difícilmente lo hacía en el 78. Y se hizo como se hizo para contentar a los que nunca iban a estar contentos. Así es que eso de defender a la Constitución, chico. Yo creo que con que se cumpla tengo bastante y creo que hay mecanismos para hacerla cumplir. ¿Veis cómo habéis planteado un tema polémico? Yo quería ir por otra cosa. Si me dejáis, yo quería ir por otra cosa. Primer tema. Lo que observamos también en las elecciones de Extremadura y de Aragón es que la estrategia vital de Génova, que desde que el señor Feijóo asumió la presidencia del Partido Popular, está fallando. ¿Cuál era la estrategia? Nutrirse de ese centro, girar hacia el centro y nutrirse de los votantes del Partido Socialista que están descontentos con el señor Sánchez. Y ahí, evidentemente, en ese caladero el Partido Popular no está cogiendo votos. ¿Pero por qué no está cogiendo votos? Caladero. Porque no hay caladero, pero es que no se han dado cuenta. Pero es que es la teoría arriolista de hace mucho tiempo que eso no funciona. No funciona bien. Pero antes del señor Feijóo había un señor en el Partido Popular que se llamaba Casado, que no ganó ni una sola elección. El señor Feijóo se ha presentado a 9 y ha ganado 7. Pero no le da, Jesús. No tiene nada que ver porque no se presenta. Pero no le da para la estrategia que él quiere. Ha ganado todas. Pero no por mayoría absoluta. Y no ha podido gobernar. Pero yo creo que esa estrategia es fallida. Magnífico, pero no ganó. Bueno, bien, pero yo creo que esa estrategia... Segunda cuestión, eso se produce porque el Partido Popular muchas veces desprecia, y lo ha hecho continuamente en los últimos años, desprecia a su electorado. En el año 2023 hubo una crónica, un artículo en un periódico, que no me acuerdo ahora quién lo firmaba, que le decía al señor Feijóo: ¿cómo se preocupa usted tanto de la gente que no le va a votar? Porque eso es lo que ha hecho el Partido Popular en los últimos años, preocuparse mucho de la gente que no le va a votar en vez de preocuparse de la gente que realmente le podría votar. Y estoy de acuerdo contigo, si por eso estamos exigiendo más al Partido Popular, porque tiene una responsabilidad y efectivamente el señor Feijóo ha ganado elecciones, pero el Partido Popular no está consiguiendo los objetivos que se había marcado, porque efectivamente, como se ha dicho aquí, se han anticipado 2 procesos electorales con una finalidad muy clara, que era depender menos de Vox en esas comunidades autónomas, y no se ha conseguido. Y yo, Jesús... Bueno, lo primero, yo creo que claro, que la gran noticia de estas elecciones en clave nacional y patriótica es que la izquierda cotiza a la baja y que los partidos, en fin, pues que defienden a la nación, por lo menos desde luego Vox lo tiene clarísimo, el Partido Popular creo que también, en eso podemos estar razonablemente de acuerdo, cotizan al alza y que
Eso augura que en unas futuras elecciones generales a Pedro Sánchez se le va a echar, sin ninguna duda. Eso, salvo que la derecha comodona se vaya de vacaciones otra vez a la playa y no vote. Bueno, pero es que si te ponen las elecciones en agosto, pues te aguantas y votas. Porque es que tenemos una responsabilidad como españoles en que esta situación hay que acabar con ella por encima de todo. Eso está claro. La estrategia de Feijóo de buscar el voto del Partido Socialista moviéndose a la izquierda, bueno, es la estrategia del Partido Popular. La de Vox, nosotros no nos estamos moviendo hacia ningún sitio, pero es verdad que también hay mucho votante del Partido Socialista que está volviendo a Vox. ¿Qué tipo de votante? Pues la gente que vive en las zonas trabajadoras, humildes, en los barrios que sufren más los problemas de la inmigración descontrolada, los problemas de los deterioros de la calidad de los servicios públicos, que cuando vas al centro de salud no te atienden, cuando vas al hospital a las urgencias están colapsadas, que el transporte público pues no hay quien se monte en él porque funciona como funciona. Y eso es yo creo que eso es lo que está pasando. Y luego, hay también, perdona que quiero insistir, termina ese de ello y quiero insistir en lo que he dicho antes. Yo creo que el Partido Popular tiene que aceptar a Vox, de verdad. Porque Vox no va a desaparecer. Es que esto ya lo sabe todo el mundo. Ellos han marcado una estrategia para intentar convocar estas elecciones, decir, no, es que Vox es un socio imposible, señores, tápense la nariz, voto útil y votan, como siempre, al Partido Popular, que somos el único que puede arreglar esta situación. Y esto se les ha vuelto en contra claramente. De hecho, ha habido en Aragón, en estas elecciones de este domingo, mucho votante del Partido Popular que se ha ido claramente a Vox, porque no está de acuerdo con esa estrategia del Partido Popular, porque quiere que haya un entendimiento, lógicamente, y porque mucho votante tradicional del Partido Popular no está de acuerdo con esa deriva progre del Partido Popular que se ha ido pues en pos de políticas verdes, de política de la ideología de género, de muchas cosas que no está de acuerdo el votante tradicional del Partido Popular y que quiere que el Partido Popular abandone eso. Y eso sí puede ser un punto de encuentro, pero para eso el Partido Popular tiene que rectificar. Tiene que rectificar esas políticas y tiene que decir y reconocer, bueno, pues que a lo mejor se ha equivocado en esa senda progre del cambio climático, la ideología de género, o de simplemente mirar hacia otro lado, a esa invasión migratoria que está cambiando de verdad la vida de nuestros barrios. Vamos a seguir con este tema, así que no os preocupen agotar el argumento porque seguiremos hablando de ello antes de irnos a la publi. Jesús, José Ramón y... Yo creo que en eso yo soy el primero que no está a favor ni de las políticas verdes ni de, por supuesto, la ideología de género, entre otras cosas porque fui el primero que lo denunció, pero bueno, hace muchos años eso. Bien, pero dicho eso, por tanto ya estamos bastante más de acuerdo cuando empezamos a hablar. Dicho eso, yo creo que hay un elemento que hay que tener muy en cuenta y es que probablemente la sustitución de voto aquí en Aragón, en mi opinión, se ha producido más que nada por la sustitución generacional. Es decir, hay mucho voto que se ha perdido como consecuencia del efecto de muerte, en definitiva, de las generaciones más viejas y se han sustituido por los votos de jóvenes que han votado más a Vox que a ningún otro partido. Probablemente ese fenómeno se haya producido así. A mí me parece muy bien. Yo insisto en que ahora mismo la actitud, por lo menos la que yo he visto hoy en el Partido Popular, en su presidente y su secretario general, otra cosa es ayer Azcón, que entre otras cosas estaba recién caliente la cosa, tampoco se le puede pedir que dijera nada especial. Tengo yo una pregunta. Pero hoy, perdón. Que tengo yo una pregunta. Es que llevo toda la campaña preguntándome si los dientes de Azcón son suyos de verdad. Pero bueno, es que es una cosa así que comento así. El cartel electoral también, el cartel electoral es solo dientes. Es que el cartel electoral llama la atención. Bueno, Guardiola es todo dientes en este partido. Los dientes José Ramón y a la policía, venga, que Jesús. No, yo termino. Sencillamente creo que es el momento más que yo he visto más claro en donde la disposición del Partido Popular, es decir, bueno, ha entendido el mensaje de la gente y estamos dispuestos a pactar. O sea, escándalo en la condomina, estoy de acuerdo con Jesús. Dios santo. Que no creas tú que esto es frecuente. Creo que sí. Me parece que por razones opuestas a las tuyas, pero creo que sí. A ver, Jesús, me encanta. O sea, hace 2 años las elecciones son de una forma determinada y ahora ha corrido tanto la generación que se han muerto los votantes del uno y los jóvenes se han puesto a votar al otro. En 2 años. Hombre, porfa. Vamos a ver, espérate un momentito, porque es que si no llega la publicidad y yo también me gustaría. A ver, esto que decís que es estrategia es táctica electoral. El PP no tiene estrategia.
porque el PP no tiene ideología. Podrá tener programa, pero el programa se lo cambia usted. ¿Qué necesita usted? Tengo este programa, pero si quiere usted tengo otro. Esto es marxista, pero marxista de Groucho. Es decir, este no es un partido serio. Que Dios me perdone y que me perdonen los del PP, empezando por ti. Vamos a ver. El Partido Popular es un partido de poder, es un partido de ocupar espacio político para fagocitar el sistema, de manera alternativa al otro que hace exactamente lo mismo, que es el PSOE. Hace exactamente lo mismo de fagocitar el sistema, no hablo de corrupción. Eso es por un lado. Por otro, el PP se está entendiendo y organizando perfectamente con el PSOE donde puede hacerlo, que es en Bruselas. Y no nos puede decir que en Bruselas dice una cosa y es verdad, y que en España dice otra cosa y es verdad. Porque como son cosas distintas, una de las dos es falsa. Y ya te digo yo que es la que ocurre en España. ¿Por qué? Porque el PP no es un partido conservador, no es un partido de derechas. Es un partido socialdemócrata que está ocupando otra posición. Y si se tiene que entender con Vox, que lo haga. Pero que lo haga sobre sus postulados de base. Porque no puede haber más discrepancia que la que se tiene entre el PP y Vox sobre los temas fundamentales. No puede ser. Así es que yo ya he oído decir, y termino, al señor Núñez que él lo que quiere es entenderse con el PSOE. Se lo he oído decir muchas veces. ¿A quién? Al señor Núñez. Es que yo había pensado en el presidente del Barcelona. Claro, es que se me olvida a veces el segundo apellido. Rodríguez. ¿Quién es Rodríguez? Hoy ha dimitido el Pues presidente del Barça, ya ha dimitido. Bueno, pero ¿por qué ha convocado? Así es que si lo que quiere es negociar y ponerse de acuerdo con el PSOE, chico, hazlo, pero ten la hombría de mantenerlo. 15 segundos. Y ayer en el colegio electoral me llamó mucho la atención, por eso que decías del cambio generacional, la cantidad de gente mayor que votó a Vox. A mí eso me sorprendió. En Vox. O sea, que eso Señores, es un mito. Eso de que solo nos vota la gente joven es un mito. Yo vi mucha gente mayor. Nos vamos a ir a la publicidad. Y vamos a seguir hablando de esto, hay que hablar de los pactos, hay que hablar del Ebro. Yo no querría dejar pasar lo de las infraestructuras hidráulicas en España, eso está por sus indios todo. Pero bueno, por partes. Y de Aragón seguiremos hablando. Antes, y a modo de viático para el camino, tiene usted que pasar por Montes de Galicia. Pero o sea, imperativo. De verdad, ¿eh? En fin, sabe usted, los Espasandín Padarijo han cogido Galicia, se la han traído aquí, los aromas, los sabores, los colores. Bueno, y está fantástico. Dentro de la almendra de Madrid, es decir, pero en zona anti-Almeida. Puedes llegar sin que te pongan una multa, te persiga la policía, se puede llegar y aparcar tranquilamente y a disfrutar con un servicio esmeradísimo. Todavía no he probado ni una sola vez que el pulpo no estuviera perfecto. Mira que es difícil que el pulpo te salga siempre perfecto. Pues siempre sale perfecto. Y eso por hablar solo del pulpo, de todo lo demás, en fin. Y puedes estar en un restaurante que está lleno de gente y hablar bajito con tu comensal. Pues eso ya. Eso es algo, en fin. Y luego ya me explicaron allí que es que habían estado dándole vueltas a la acústica y tal. Encantador. Acá en la calle Azcona 46, Montes de Galicia, no se lo puede perder. Publi, y a la vuelta vamos a ver lo de los pactos. Y también para qué pactar, claro. ¿Y por qué estoy de acuerdo con Jesús Trillo en eso que dice que nunca ha estado más fácil ahora la situación como para que realmente se pueda llegar a un pacto de fondo, de fondo? PP Vox. No ponga usted esa cara, que lo digo en serio. Publi, y lo vemos luego. ...22:47, casi 48, 21:48 en Canarias. Vamos con el ahora qué, claro, que es el tema de los pactos. Aquí ya sabe usted, siempre aparece un pactómetro después de cada elección. Normalmente no sirve para gran cosa, pero en todo caso es orientativo y también señala la posición de cada uno en el momento de empezar. Luego hay que ver la posición de cada uno después. Pero de momento el pactómetro está como nos lo cuenta María Vallejo. Ayer los aragoneses acudieron a las urnas y tras el escrutinio el resultado fue una clara victoria para la derecha. Ahora con ese escrutinio toca analizar el escenario político que tiene por delante Jorge Azcón, el ganador. Al no alcanzar la mayoría absoluta, el Partido Popular se ve casi obligado a pactar con Vox, una coalición que sumaría
40 escaños. La izquierda, por su parte, sumaría 27, lejos de esa mayoría absoluta. ¿Pero qué marcan los plazos? Pues el próximo 3 de marzo será cuando las Cortes de Aragón se constituyan y a partir de este día es cuando empieza la cuenta atrás para formalizar el gobierno. Un plazo de 2 meses en el que Azcón deberá convencer a Vox para formar el nuevo Ejecutivo. Si pasados esos 2 meses no hay acuerdo, se disolverán las Cortes y se volverían a convocar elecciones autonómicas que se podrían prever para finales del mes de mayo. Y sería un fracaso político extraordinario. Porque al final te quedarás un poco en la posición Guardiola, es decir, voy a convocar elecciones hasta que las gane y en cada convocatoria el que va subiendo es Vox y tú bajando. Ridículo, claro. Entonces, bueno, ahí estamos. Señores, pactos. No, yo ya he dicho que efectivamente va a haber pacto. Yo creo que es el momento más oportuno para el pacto. Sí. Y además ahora da un argumento que, por otro lado, en Extremadura, si no recuerdo mal, Guardiola, todos los votos de la oposición de izquierdas no le afectan. Aquí sí, aquí hay un voto más. Aquí no saca Azcón la mayoría simple. Es diferente, ¿no? Por tanto, se ve obligado a pactar de una manera más clara que en el caso de Extremadura. Yo, por tanto, creo que los pactos van a existir. ¿Cómo veis vosotros el programa? Yo no soy experto, vamos, no conozco esto porque nunca he pertenecido a partido alguno, por lo menos en este periodo. Pero vamos a ver cuáles son los puntos relevantes. Es decir, la energía, la inmigración, la agricultura, el agua. Ya tenemos 4. Vamos a ponernos de acuerdo en esos temas. Y ya está. No me interesan las poltronas, me importan las políticas que puedan sacar a España del agujero en el que está. Y evidentemente son de confrontación con la Unión Europea, todas ellas. Bueno, pues si el PP es capaz de decir una cosa aquí y otra allí, me estoy repitiendo porque es lo que acabo de decir antes, pero no puedo evitarlo. En Bruselas está el Partido Progresista, el PP. Y en España está el Partido del Poder, el PP. Y no es el mismo. Y como no es el mismo, alguien tendrá que aclararse. Y por supuesto el señor Azcón no podrá hacer nada en contra de Génova. Luego vamos a ver si nos ponemos ya todos de acuerdo, arrancamos la máquina y sin que seamos del mismo espectro político, lleguemos a conclusiones que permitan sacar adelante España. Porque todo lo demás es más de lo mismo y seguir hundiéndonos. Eso es lo que hay. Antonio. Bueno, yo decía anteriormente que el resultado electoral es envenenado para los dos partidos, para el Partido Popular por unos motivos y para Vox por otros motivos, porque Vox también tiene que tomar decisiones ahora. ¿Y por qué digo que es envenenado? Porque las elecciones generales están a poco más de un año vista, si es que no se anticipan, que yo creo que no se van a anticipar, porque este señor va a aguantar ahí, y lo que no sé si las convocará el año que viene. Pero lo decía, lo anunciaba el señor Núñez, como dice José Ramón. El señor Núñez hoy decía, bueno, vamos a tener que pactar, y sobre todo decía una cosa muy importante, reconociendo que en el año 2023 se produjo un error estratégico brutal en cuanto a las elecciones a las elecciones generales de julio del 2023. Entonces, los dos partidos tienen que ser ahora mismo lo suficientemente pragmáticos como para llegar a un acuerdo que el electorado perciba que efectivamente se ha cumplido el mandato de las elecciones tanto en Extremadura como en Aragón, y que sea un acuerdo suficientemente útil y tangible para mejorar algunas de las políticas que se están llevando a cabo y revertir otras que nos han llevado a la deriva en la que estamos, antes de que se celebren las elecciones del año que viene. Si no, a la mínima, ya sabemos lo que va a hacer la izquierda, que es tirarse a la yugular de los dos partidos. Bueno, yo no soy parcial, porque yo estoy en Vox y defiendo los intereses de mi partido. Pero, sinceramente, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es cambiar radicalmente lo que ha sido su planteamiento político en relación a Vox, y estoy convencido que si eso ocurre, pues se podrá abrir un proceso de negociación y se podrá llegar a un acuerdo, que yo creo que es lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, pues evidentemente quieren, ¿no? Porque la gente vota pues para que haya un gobierno después de esa votación, no para que haya una inestabilidad política y volvamos otra vez a otras elecciones que no tendrían absolutamente ningún sentido. Hasta ahora el Partido Popular, en Extremadura es un buen ejemplo, ¿ha tenido voluntad de llegar a un acuerdo con Vox? Yo creo que no. Yo creo que han querido escenificar que Vox es un socio imposible como estrategia electoral para que les funcionara en Aragón y ahora en Castilla y León.
después del batacazo, entre comillas, que se ha llevado el Partido Popular en Aragón, porque no le ha salido la jugada, ¿van a cambiar? Pues espero que sí. Espero que sí, que podamos tener esa negociación. Abascal lo ha dicho, y si tienen de verdad voluntad real de llegar a acuerdos para que cambien las cosas, nosotros estamos dispuestos. Pero claro, Feijóo decía, no, es que Vox lo que tiene que hacer es, en fin, defender el interés general y que no construir muros. Y es que nosotros no construimos muros, pero claro, en fin, representamos a unos electores y queremos al final que haya unos acuerdos con medidas concretas, que el Partido Popular se mueva y cambie. Si esto va a ser simplemente pues que no cambie absolutamente nada y sigamos haciendo lo mismo, pues a nosotros no nos interesa, sinceramente. Ni es lo que han votado. Cuando digo la fórmula de interés general, me pasa como aquel que sacó el revólver, ¿eh? Porque normalmente, o sea, hay un interés nacional evidente. El interés general es interés de quién. Bueno, pero que haya un gobierno, eso es una discusión, es algo razonable después de unas elecciones. En este caso concreto. En fin. Ya, pero yo lo que creo es que... quería hablar de la izquierda, si me dejáis, porque todo esto... O sea, mirad la parte izquierda del mapa. O sea, el batacazo ha sido brutal. Hay que subir a la Chunta, que es verdad que ha conseguido recuperar todo lo que la gente decepcionada de los otros, ¿verdad? Iba soltando, pero el PSOE, digan lo que digan y se pongan como se pongan, o sea, está muy mal. Está muy mal. Han presentado además una candidata que ha hecho una buena campaña, sin embargo. Dentro de todo lo cómico que ha sido, porque la verdad que parecía un poco cómico, o sea, es que era como la nieta de Martínez de Soria, en fin, bueno, pero bien, o sea, ha enganchado, ha mantenido y tal, bueno, pero es un batacazo extraordinario. Dais demasiada importancia a las campañas electorales y tienen una importancia limitada, o sea, la dinámica en la que va la sociedad y tal, las campañas electorales cambian. Yo no voy a decir que nada, pero cambian poco el panorama. La gente normalmente... Bueno, pero en esta campaña sí ha cambiado. Me interesa mucho más la capacidad de Pilar Alegría para mantener viva la esperanza de una vieja red clientelar que dice que todavía no nos han... ¿Sabes? Bueno, porque lo lógico sería que se hubiera desmantelado y ya veremos lo que pasa en Castilla. Ya veremos lo que pasa. Podemos no existe. Sumar prácticamente tampoco. Sumar es cada vez más restar. Sí. ¿No? Y queda la Chunta, es decir, que al final esto es muy una izquierda regional, pongo esto no claro, exacto, que es lo que iba a poner encima de la mesa y ya me callo. Y hago un gran sacrificio. Bueno, fíjese usted que la única izquierda que realmente sobrevive como fuerza en Aragón es una izquierda hiperregionalista, porque la Chunta no es nacionalista porque le da un poco de vergüenza aún. Simultáneamente, la izquierda española está buscando su esperanza blanca en un separatista catalán. Qué rufián. Claro, de la izquierda, o sea, el túnel nihilista en el que ha metido a partir de Zapatero, ¿verdad? El PSOE de la izquierda española es más que llamativo, ¿eh? Eso no tiene ningún sentido, pero tienes toda razón, hay un túnel nihilista ahí, claro. Pero en fin, volvamos al tema del pacto. Yo creo que el mejor pacto al final no contenta a nadie, es decir, es el que no contenta a nadie. En última instancia hay que ceder. Y por tanto tiene que ceder tanto el Partido Popular, que parece que está en disposición, como Vox. Tampoco puede decir vos, oye, no voy a imponerme y tal. No, hay que ceder. Ya hubo un pacto de gobierno y se gobernó. Y en Valencia hay un pacto también. Se fue del gobierno de Castilla, bueno, de todas las comunidades autónomas en donde había un pacto de coalición, se fue Vox, no se fue el Partido Popular. Y por tanto... Ojo, tampoco es que la actitud del Partido Popular sea la cerril. Esto que estás diciendo es engañoso, querido. Ahora voy contigo. El Partido Popular no tiene ideología y a mucha honra. Nunca la tuvo. Y siempre estuvo orgulloso de no tener ideología. Fantástico. Porque si por ideología entiendes la deformación de la realidad creada por una cabecita monstruosa que en virtud de un principio reduccionista, como por ejemplo es la lucha de clases o algo parecido, eso es ideología. El Partido Popular nunca tuvo ideología. Me acuerdo perfectamente al señor Fraga repitiendo 40 veces, nosotros no tenemos ideología. Tenemos en todo caso ideario, pero las ideologías hay que desterrarlas. Creo que Vox tampoco tiene ideología. Al menos yo en alguna ocasión he oído a algún dirigente de Vox decir que no le gustan las ideologías. Le gusta también el ideario, una cosa un poco no ideologías. Y por otro lado, lo que siempre ha sido... Y falsa y mentirosa. O sea, que ahora si no te importa por alusiones, le diré a este señor que eso de coger y decir que la ideología es el espantajo que él diseña para poder abofetearlo, no cuela. No, perdona. La ideología es una creación de los ideólogos de izquierda del siglo XX. No tiene nada que ver
con el realismo político te veo un partido conservador político de primera que el marcha. Partido Conservador ha defendido, los partidos conservadores han defendido siempre. Realidad y no ideologías creadas por una mente arrogante y soberbia de querer solucionar todos los problemas sociales escribiendo en un papelito 5 principios dogmáticos. Lo de mente arrogante no lo dice por ti, ¿eh? Espero, yo no lo soy, a mí me resbalaría, pero en cualquier caso una ideología, perdona, una ideología es un conjunto de conocimientos arraigados en la filosofía que te permite conocer el mundo que te rodea de una manera coherente. Ni cabecitas huecas, ni cabecitas brillantes, ni malévolos, ni Lenin, ni su tía. La ideología es el conjunto de elementos que te permiten entender la realidad y aplicar las soluciones a la misma. Lo que pasa es que tú tienes otra definición para agitarla y bofetearla. Está muy bien que lo hagas, pero es una trampa. Como decía el clásico, hay paz. Yo tengo la definición. El Nostrillo parte de una concepción y por tanto también de una terminología vinculada fundamentalmente al pensamiento cristiano, que considera que respecto a las realidades naturales, objetivas, antropológicas, etcétera, las otras, es decir, las ideologías, son construcciones artificiales. Mientras que Ferrandis se atiene a una definición mucho más práctica, politológica, que considera ideología cualquier sistema doctrinal, que es por cierto en el que yo estoy, pero eso no quiere decir que no entienda lo que quiere decir Jesús. Así que me parece que os habéis tenido una discusión perfectamente absurda, porque aquí al final la cuestión... Mira, ¿cuándo no tiene el PP ideología ni ideario? Perdón por la batallita. Cuando llega Aznar, año 96, al Círculo de Bellas Artes, con toda la rojambre del mundo de la cultura allí puesta, ¿verdad? Cultura con K, y les dice: el gobierno del Partido Popular en tanto que tal no tendrá ningún a priori ideológico ni estético. Es decir, aquí estoy para lo que me mandéis. Eso fue letal. Y precisamente el hecho de prescindir de un ideario, despachándolo como mera ideología, he dicho al ideario, final a lo que condujo, claro, que ese es el tema. Quería mostrar por ese, con este ejemplo de señor mayor, perdóneme usted, los peligros de la confusión terminológica. Yo, si se me permite también aportar algo en este debate, un poco bizantino, pero sí. Yo sí que creo que un partido político al menos tiene que tener un ideario, unos principios y unos valores, ¿no? Para mí, los principios, pues es como la brújula, ¿no? Tú luego, en la vida, pues tendrás que buscar el camino más adecuado, pero vas en la dirección correcta, ¿no? Porque la política es el arte de lo posible muchas veces, y si no, pues te das al final con el muro de la realidad. Pero, hombre, yo creo que las ideas, los principios y los valores y una cierta ideología... Lo acabas de definir y lo suscribo perfectamente. Es algo necesario, porque si no te conviertes en... Totalmente de acuerdo. Un ideario basado en principios y valores. En un oportunista. Un ideario basado en principios y valores. Totalmente de acuerdo. Eso. Pero no un sistema. No un sistema cerrado de ideología, como podría ser pues, si las ideas se convierten en dogmas, pues, si quieres el liberalismo, pues, si quieres acabas en el fanatismo, que es otra cosa distinta. O si quieres el fascismo. Pero tener ideología, ideas y valores es necesario. Que lo inició Hegel, no el marxismo. Si el marxismo captó esa sistematización de Hegel, me parece muy bien. Fue muy inteligente por su parte, de las pocas cosas inteligentes. Yo si me permitís, volviendo a Aragón, creo que va a haber pacto. Creo que es necesario que haya pacto. Creo que es lo que los electores están reclamando tanto en Extremadura como en Aragón. Creo que los electores además van a estar muy vigilantes, no solo los extremeños y los aragoneses, para ver si son capaces. Pues sería un fracaso importante y una llamada de atención el que no se pudiese llegar a un pacto en Extremadura y en Aragón, y yo creo que alguien saldría penalizado de esa estrategia política. Por lo tanto, creo que ambas partes deben ceder, que es importante que eso suceda, porque cuando ha habido gobiernos en Valencia, se ha dicho, en Valencia el pacto duró 5 minutos, duró 5 minutos y se ha hecho muy bien, y yo creo que Valencia está en mejores condiciones ahora que cuando estaba Chimo Puig gobernando. Yo creo que en Aragón las cosas, cuando estaban en el gobierno Vox o en Castilla y León, es decir, todos los gobiernos en los que ha estado Vox han funcionado razonablemente bien con el PP, hasta que ha llegado un momento en el que efectivamente el PP en esa posición de superioridad, y se ha dicho aquí anteriormente, el mayor problema que ha tenido el PP ahora, como lo ha tenido el PSOE también con Podemos, que ha acabado fagocitando a Podemos, es que
se creen partidos dinásticos en los que están acostumbrados a que todo el mundo les tenía que votar a ellos por el artículo 33 y eso ha cambiado. El panorama político en España ha cambiado. Y con respecto a la izquierda, pues ya lo hemos hablado, la izquierda nacional se deshace, ha quedado todo en manos del Partido Socialista, que ha fagocitado, claro, el Partido Socialista se ha desplazado a la extrema izquierda y entonces está recogiendo lo que es el voto radical. La izquierda nacional desaparece y sí que permanece, no solo en Aragón, sino en otras partes, la izquierda regional, la extrema izquierda regional. Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es tener voluntad real de llegar a un acuerdo con Vox y pasar de las musas al teatro, ¿no? Porque en inmigración, es verdad que hace un tiempo Feijóo de repente cambió el discurso, pero es que no ha sido un cambio auténtico, ha sido un cambio forzado por Vox, porque como, en fin, pues estamos ahí cada vez acercándonos más y subiendo, pues entonces el PP de repente saca un discurso sobre inmigración que es falsario, que no es auténtico. El otro día en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular de Ayuso, que también ha hecho este fin de semana unas declaraciones, pues votó en contra de que se sepa el origen de los delincuentes. El Partido Popular es un poco el partido bipolar, ¿eh? O sea, Isabel Díaz Ayuso efectivamente dio un discurso que fue en Nuevas Generaciones, ¿no? En el acto de las juventudes y tal, contra la islamización, de no sé qué. Pero claro, al mismo tiempo es verdad que la obra de gobierno del PP de Madrid en este aspecto trae causa de la inercia inmigracionista del Partido Popular, que es directamente inducida por Bruselas. El PP tiene que tomar una decisión ahí, efectivamente. ¿Y todo no es culpa de Sánchez? Ya sabemos que la política migratoria, pues el Gobierno de la Nación es el que tiene al final mayores competencias. Las comunidades autónomas también pueden hacer algo. En la actitud en la que estáis no llegamos a un pacto, vamos. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que no tenga, pero yo entiendo bien a jueves, Jesús, yo entiendo bien a Íñigo. Es decir, si al final tú vas a llegar a un pacto con alguien sobre la base tendrá que ceder, joder. de... Bueno, ya, pero si tú vas a ceder sobre la base de lo que constituye tu ideario... Eso no es una cesión, no, pero eso es una rendición. José Javier, acabamos de reconocer, por ejemplo, en tema de inmigración, que la saca tú. Pues ¿no? ahí es donde iba a ir yo. El Partido Popular ha cambiado, ¿no? Ha cedido bastante, ¿no? Bueno, pero... No del todo, quizás, a tu gusto. Es tan difícil, Jesús, es tan complicado ponerlo negro sobre blanco. Hay que poner la cabeza de... No, es tan complicado ponerlo negro sobre blanco. O sea, nuestro propósito para esta legislatura en una comunidad autónoma es, concretamente, todo lo que dependa de la comunidad autónoma en materia de gestión de la inmigración, adoptar estas prioridades. Preferencia nacional, no regularizaciones de ilegales, devolución... que sean menores, que los menores sean menores. Bueno, coño, el Mohamed el violador de Hortaleza, o no sé qué, que no entre con 27 tío era mayor con antecedentes penales. Y todo eso se puede poner... La comunidad autónoma podía haber hecho algo para saber todo eso. Cosas sensatas, la inmigración, pero estamos hablando de otros temas que a la gente le interesa muchísimo. Se ha hablado aquí, servicios públicos, la gestión de los impuestos, la reducción de las subvenciones. Hay un gasto público tremendo en las subvenciones. Hay que reducir muchas subvenciones a sindicatos. La política de vivienda, sobre todo. La política de vivienda. Es muy importante. Cosas que interesan a los españoles y que les hacen la vida más fácil, que es lo que se ha olvidado en este país en los últimos años. En los últimos años hemos estado gastando dinero público a expuertas que ha sido tirado completamente. Porque tenemos un récord de recaudación y tenemos un récord de deuda pública y de déficit público. Ahora vamos a ver y entonces el caso de las eso no puede ser. Efectivamente. Y me parece que sobre esto, y es un mensaje para los dos partidos, deberían hacer un ejercicio también de pedagogía. Es decir, pónganse de acuerdo en un decálogo. Y ya está. Si ya entendemos todos que no va a ser el programa de máximos de ninguno de los dos, bueno. Pero si en ese decálogo se ponen de acuerdo sobre cuestiones muy concretas, con objetivos concretos al cabo de 4 años de legislatura, pues me parece que todo el mundo lo entendería. Todo el mundo lo entendería menos, esto es un recado para Jesús ahora, para que se enfade un poco más. Todo el mundo lo entendería menos... ya verás la broma. Todo el mundo lo entendería menos esos periodistas de izquierdas a los que el PP quiere compensar todo el tiempo y agradar todo el tiempo. Y de eso se tienen que ir olvidando. Porque nunca lo van a convencer. Por cierto, que se verifica que Podemos en este momento tiene más contertulios en programas de televisión que votantes. Tiene su mérito, la cosa. En fin. Bueno, a propósito del
Aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza. Por cierto, el Ebro es un tema de discusión importante Sí. también, PP Vox. Lo veremos después, porque no da ¿Os tiempo. acordáis cuando Marsalí decía que había que blindar el Ebro? Claro. ¿Eh? Hombre, que nos Marsalí, roban, que nos han roban el sacado, agua. que han sacado a Marsalí ahora de asustaviejas en la Marcelino campaña Iglesias. electoral. Lo que vamos a ver es el problema del agua en general. Porque no querría yo que esto pasara desapercibido, porque es un poco lo mismo de las vías férreas. O sea, a propósito del accidente de Adamuz, empezamos a aprender todos que esas cosas que antes sentíamos en los trenes, que nos estábamos jugando la vida, oiga. Claro. Y empezaron a salir los informes y las denuncias de los especialistas del ramo. Que habían estado tapados. Tapados también, por cierto, por parte de los medios, ¿eh? Bueno. Y ahora con lo del agua lo mismo. Han empezado los desbordamientos en Grazalema. La gente salía ahí en TV diciendo en Grazalema. La Grazalema es de antiguo la región de España donde más llueve. Que eso quede claro. Y por cierto que toda esa masa de agua que se veía en la autopista de Cádiz no es que se hubiera inundado. Se llama mar. Es que de verdad, ¿eh? En fin, joder. Pero bueno, en todo caso, ahí han empezado a decir los ingenieros, me imagino también por la cuenta que les trae, que llevamos avisando desde no sé cuánto tiempo que no se han gastado un duro en las infraestructuras hidráulicas. Y eso hay que contarlo. Así que lo vamos a contar inmediatamente después de la publicidad. Y así entroncamos con lo que planteaba Antonio Alonso Timón muy certeramente del dinero público a dónde va. Bueno, antes de eso. No puede perderse usted el curso de Historia de Fernando Paz, el curso online en Aula Mucha Vida, que es un curso de Historia de España completo, desde el origen hasta nuestros días, y en vídeos. Puede usted subirse cuando quiera y bajarse cuando quiera. Son diferentes piezas, más cortas, 30 a 40 minutos, cortas para lo que se estira en YouTube, en fin. En total suman 15 horas de clase y con mucho material, cuadros, documentos, etcétera, que él va colocando ahí. Así que no se lo puede perder, ¿eh? En aulamuchavida.com. Usted entra ahí y le va a ir directamente al curso de Fernando Paz. Bueno, publi, y a la vuelta vamos a ver lo del agua. ...23:15, 22:15 en Canarias... Lo del agua es que es muy importante. Vamos a ver, de calamidades nadie está libre. Si tú además las multiplicas por tu incuria, por tu despilfarro, por tu pésima gestión de los recursos públicos, entonces ya no son accidentes ni calamidades. La calamidad eres tú, que es lo que le pasa al gobierno. Y el tema del agua hay que contarlo, porque además es que es el problema estructural de España desde tiempos de los romanos. Es decir, que antes también. Claro. Bueno, y estos días, a propósito de los desbordamientos, etcétera, roturas de presas, los ingenieros han hablado para decir, nosotros esto ya lo hemos avisado y tenemos además el número de las presas que hay que restaurar. Yago Soler nos lo cuenta. Después del tren de borrascas que afectó a buena parte de la península, estas imágenes son bastante llamativas. Presas vaciando agua para evitar poner a la infraestructura en peligro, pero las alertas no son nuevas. Más de un año después de la Dana, las estructuras hídricas en España siguen sin inversión y con deficiencias detectadas. La lucha partidista silencia las alertas de los ingenieros de caminos, que opinan que la situación no es la adecuada. Los números hablan por sí solos. De las 1.300 presas que hay en el país, casi la mitad tiene más de medio siglo y muchas de ellas son incluso centenarias. Los años también pasan para estos gigantes de cemento. El 50% necesita rehabilitación urgente. Hay que reivindicar y poner en valor el patrimonio de la obra hidráulica española y en concreto el patrimonio persístico español. España depende absolutamente de que funcionen adecuadamente sus más de 1.200 grandes presas. Es necesario ser consciente primero del valor que tienen, de lo importantes que son y en consecuencia realizar las inversiones que permitan que funcionen adecuadamente y que se encuentren en adecuadas condiciones de seguridad. Según la patronal, Seopan, se necesitarán más de 100.000 millones de euros en 10 años para mejorar su estado y no seguir recortando una inversión reducida a la mitad,
como dice la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo que provoca que muchas de ellas no tengan protocolos de actuación o avisos como sirenas en el caso de rotura. Hagamos una recreación. Pongamos como ejemplo la presa de Rules, en Andalucía. Si se rompiese, sus 110.000 millones de litros inundarían buena parte de la provincia de Granada, reventando localidades como Motril o Salobreña y vías como la autovía A7. España ha sufrido varios accidentes de este tipo, como el desastre de Torrejón en los años 60, la catástrofe de Riva del Lago en los 50 y la pantanada de Tous en los años 80. 10.000 millones de euros, pensará usted que acabaría. Bueno, si yo no me equivoco en las cifras, entre presupuesto y ampliación, TVE han sido 1.200 millones. O sea, es que estamos hablando aquí de que el dinero se lo han llevado donde no tiene que ir. En fin, José Ramón. A ver, la política del agua es una política nacional, es una política de Estado. Es decir, ya que estábamos en Aragón, hombre, Aragón es importante porque por allí pasa el Ebro, pero ni que el Ebro fuera de Aragón, porque por lo que yo recuerdo de cuando era pequeño, nace en Reynosa. Entonces, Aragón tiene su importancia, pero tampoco desemboca en Aragón, porque desemboca en Cataluña. Es decir, aquí nos tenemos que poner todos de acuerdo. Y la existencia de las autonomías no ayuda, no sirve, no es positiva, no permite llegar fácilmente a acuerdos. Recuerdo bien al señor Azcón diciendo hace pocos días, menos de una semana, mientras yo sea presidente, no habrá trasvase. A ver, usted es un ignorante, además de presidente, y es un mezquino, y es un miserable. A ver si escucha. Es fundamental la intercomunicación, la interconexión de las cuencas en España, porque aunque en España llueve mucho más de lo que nos creemos, llueve mucho más en el norte que en el sur y lo que hay que hacer es trasladar ese agua desde el norte hasta el sur, interconectando las cuencas. Oiga, mírelo desde el punto de vista egoísta. Cuando usted tenga mucha agua y se esté inundando algo, le encantaría tener canales para que ese agua fuera hacia el sur y llenara los pantanos que se encuentran en Murcia, donde realmente va a ser mucho más útil que la que usted ve como desaparece. Ya no ve nada más porque usted está en Aragón y va a ir a Tarragona, y de Tarragona llega a Amposta y de Amposta al mar. Se puede hacer los trasvases diseñados por Lorenzo Pardo antes de 1933, que es cuando se aprobó el plan. No se aprobó, se presentó 3 veces a las Cortes y no se aprobó, perdón. Ya estaba diseñado, 1933, estamos en 2026, dentro de 7 años serán 100 los que han pasado y nadie ha actuado de la manera necesaria, porque esto es caro, para hacerlo, pero es caro realizar la interconexión y es caro mantener los embalses y es caro mantener las vías, ya, pero es prioritario. Las sobrinas de nuestros líderes políticos que se busquen la vida, pero mantengamos la infraestructura en condiciones. Esto es lo primero y principal, y si no se hace, hay una responsabilidad criminal, nada menos. Tiene razón que Lorenzo Pardo diseñó el trasvase del Ebro, pero ese trasvase es con sobrantes de agua a partir del Gállego. Es decir, no, lo que aquí no digan lo que ha dicho Azcón, porque Azcón lo explicó. Lo vamos a ver ahora concretamente el caso del Ebro. Lo explicó. Y tú sabes perfectamente que en Aragón hay una vieja reivindicación regionalista que empezó con el Partido Aragonés Regionalista, el primer motivo de nacimiento del Partido Aragonés Regionalista fue Aragón tiene sed, que era una cuestión en relación con los riegos del Alto Aragón, las zonas de los Monegros y tal y cual, que estaban absolutamente secas, ¿no? Pero en fin, no es exactamente la negativa al trasvase del Ebro, sino al trasvase antes de una determinada circunstancia, o después, y sobre todo el trasvase que defendió el Plan Nacional hidrológico que aprobó Aznar fue el trasvase de los sobrantes del Ebro en Tarragona. Que no es lo mismo que lo que aquí se está planteando. Aquí se ha dicho que efectivamente mantener las infraestructuras es muy caro, pero es mucho más barato que paliar luego los efectos de esa falta de mantenimiento, como lo hemos visto en el año 2024 con la Dana, que ya es un primer aviso importante. Hay que recordar que el Barranco del Pollo tenía 7 proyectos previos antes de 2024, 7 proyectos, algunos de ellos aprobados,
para que se mejorase y para que se condujese el Barranco del Pollo hacia el Turia, lo cual hubiese solucionado, en uno de los proyectos se decía que se podía evacuar 1.500 litros cúbicos al segundo para el Turia, con lo cual no se hubiese producido los efectos. Eso estaba aprobado presupuestariamente, se abandonó por distintas cuestiones administrativas, fundamentalmente que obedecen a la desidia de que no hubo voluntad política de hacerlo. Es más, algunos partidos políticos lo que querían era quitar el cauce del Turia, volver a Valencia, con lo cual la catástrofe de la Dana en el 2024... Especialmente la señora ministra la que se negó a aplicar el presupuesto. Efectivamente. Eso, entonces, que ahora es comisaria en la Unión Europea. Y cuando se produjo la Dana no apareció por allí, estaba estudiando para el hearing que tenía allí para ser comisaria europea. Por lo tanto, la inversión en infraestructuras, aparte de ser una obligación, porque luego trae las consecuencias que trae, como hemos visto ahora en el sector ferroviario, que es una vergüenza que se hayan cargado un sector ferroviario, la alta velocidad española, que era señera en el mundo y que todo el mundo venía a ver aquí qué es lo que estábamos haciendo, y que ahora nadie confía en nuestro sistema ferroviario porque se han cargado la confianza y no han sido capaces de mantener un sistema que funcionaba razonablemente bien y con unos estándares de calidad. Yo estaba en esa casa y he estado en la mesa de contratación, como he dicho muchas veces. Los estándares de calidad que teníamos a la hora de supervisar una vía, y recuerdo siempre lo que decía la secretaria general de ese organismo: estamos construyendo unas vías férreas por donde el tren va a ir como mínimo a 300 kilómetros por hora y los estándares de calidad tienen que ser máximos, porque si hay un accidente tenemos 100 muertos. Me acuerdo perfectamente, literalmente, lo que decía una compañera de Jesús Trillo, abogada del Estado, que era la secretaria general en ese momento cuando estábamos en la mesa de contratación. Cada vez que vemos que salen más noticias, y acabo de leer una ahora mismo en The Objective sobre el accidente ferroviario de Adamuz, se te ponen los pelos como escarpias, porque esto estaba avisado. Es una señora, es una señora que ya había avisado y había puesto una denuncia a Adif del estado en el que estaban las vías en la zona de Córdoba, que efectivamente luego sucedió lo que sucedió. Si vamos a las carreteras, lo mismo. Hay asociaciones de transportistas que están quejándose de cuál es el estado de las carreteras. Yo este mismo verano que tuve la oportunidad de viajar a Galicia, la autovía a Galicia es un auténtico desastre. ¿Cómo está? Como muchas otras autovías en este país. Lo que se está haciendo con el dinero público no tiene perdón de Dios, porque eso sale del bolsillo de todos los ciudadanos. No puede ser que hayamos tenido 100 subidas de impuestos con este gobierno y que estemos en la situación en la que estamos, en una situación de ruina nacional de las infraestructuras y de todo, porque el dinero público no se ha empleado en las cosas importantes que mejoran la vida de los ciudadanos. Bueno, yo creo que las obras hidráulicas en España pues son absolutamente necesarias, lo han sido siempre, tienen muchísimos siglos, desde los romanos y los árabes, y luego, bueno, pues ha habido desde entonces pues muchas obras, y gracias a esas obras hidráulicas, muchas de ellas se diseñaron durante la Segunda República, luego se ejecutaron durante el franquismo, incluso con la democracia se terminaron algunas, como el Plan Badajoz también, y lo que es demencial es que a nivel europeo se haya asumido una ideología en contra de esas obras hidráulicas, que no sé, a lo mejor en Alemania pues está muy bien que quiten un azud o quiten, porque no tienen esos problemas de agua, pero en España desde luego eso es una cosa dramática. Y esa estrategia de demolición de presas, de azudes, de infraestructuras hidráulicas es algo que ha asumido la izquierda, y de hecho España es el país en los últimos años que tiene el récord de demolición de este tipo de infraestructuras. Es verdad que a lo mejor no son grandes presas, pero son presas pequeñas, medianas. La propia Comunidad de Madrid, del Partido Popular, también ha demolido 2 presas en la Comunidad de Madrid, siguiendo esa estrategia de renaturalización de los ríos, y todo esto es un disparate, ¿no? Porque España es un país seco, pero también es un país donde de repente llueve, como está ocurriendo. Esto que está pasando no es por el cambio climático, como están queriendo decir. Estos episodios meteorológicos de trenes de tormenta, de borrascas que entran, en fin, por el Golfo de Cádiz y que inundan Andalucía, esto ha pasado de toda la vida de Dios. A lo mejor no pasa cada 10 años, pasa cada 30, 40, 50 años, pero pasan. Y lo que estamos viviendo es un episodio que ha ocurrido en la historia muchas veces. Si no hubiera 76 presas en Andalucía, el resultado hubiera sido mucho peor. El resultado hubiera sido terrible. Sí.
que ha habido ahora. Como y además, muchas de ellas, la mayoría de las presas de hormigón, que son las mejores, están en Andalucía. Por lo tanto, como la presa de Forota, en buena medida previnió también bueno, por los daños durante la gota fría de Valencia, que aguantó ahí. Para eso estaban las, y entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar esa norma europea que viene además de la Agenda 2030, porque en la Agenda 2030 la demolición de las presas está escrita allí, lo que pasa es que eso no lo sabe nadie, ¿no? Y el Partido Popular lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es leerse esos documentos que asume y que firma y aplicar la lógica y el sentido común. En España las obras hidráulicas son necesarias y salvan vidas. Y en Valencia, si hubieran estado hechas esas obras, como tú has recordado, Antonio, perfectamente, y se hubiera desviado el barranco del Pollo al Turia, pues no hubiera pasado en menos medida, o hubiera sido menos grave las inundaciones que hubo, porque la inundación de la ciudad de Valencia del 57 se corrigió con el nuevo cauce del Turia. ¿Y qué pasó en la gota fría? Pues tenías que ver cómo estaba el cauce. Se salvó la ciudad de Valencia. Se salvó. Si no se hubiese hecho eso, no tendríamos 230 muertos, tendríamos 3.000. Entonces, si no como están en contra de las obras hidráulicas, pues pasa lo mismo que las líneas férreas. No las mantienen, no las cuidan, porque en el fondo están en contra. Y eso es un disparate y eso hay que cambiarlo radicalmente. Necesitamos más obras hidráulicas. Los portugueses, ¿qué están haciendo? Todo lo contrario. Están haciendo unos pedazos de embalses y poniendo miles y miles de hectáreas de riego, como el embalse de Alqueva, en fin, que por primera vez en muchos años está desembalsando agua ahora, pero que hasta ahora no desembalsaba nada. Es todo el agua que nosotros no aprovechamos. ¿Es Duero o Tajo? Va para ellos. ¿Duero o Tajo? No, es el Guadiana. Es el Guadiana. Pero da igual, son los grandes ríos que desembocan en Portugal. Pero, o sea, los portugueses mucho más listos que nosotros, mucho más prácticos, aunque gobiernan a la izquierda, pero no hacen estas, o sea, no están tan contaminados por la ideología como está la izquierda española. Y nosotros, como ese agua no la aprovechamos, pues los portugueses la están aprovechando y están poniendo muchísimas hectáreas en riego, y aquí en España, al contrario, a los regantes los persiguen y los criminalizan, y no. Ahora vamos a contar cómo está la cosa en el sur, porque estamos recibiendo imágenes de espectadores de allí. Mal. Pero ya que ha sacado el tema Jesús Trillo, muy insistentemente de lo del Ebro, vamos a ver dónde está el choque entre PP y Vox a propósito de la cuestión del Ebro, porque teníamos un material sobre este asunto que preparaba hoy en la redacción nuestra compañera Marina Neila. Vox es el único partido que defiende la recuperación del trasvase del Ebro para transportar agua sobrante del río Ebro a otras zonas que sí lo necesitan de la costa mediterránea. Este proyecto, enterrado en 2004 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido uno de los puntos críticos en esta campaña electoral de Aragón. Veamos lo que decía hace apenas unos días Jorge Azcón sobre el tema. Mientras yo sea presidente de esta comunidad autónoma, no habrá un trasvase del Ebro. Defender a los agricultores en esta comunidad autónoma es incompatible con defender un trasvase del Ebro. Pues ahora este asunto se convertirá en un punto decisivo para que ambas formaciones lleguen a un entendimiento. José Ángel Antelo, el presidente de Vox por la región de Murcia, ha querido destacar la importancia de este megaproyecto para que ese agua sobrante también llegue a su provincia. Queremos interconectar las cuencas y queremos llevar el agua de donde sobra a donde hace falta, como en la región de Murcia. Pero nos encontramos con políticos absolutamente egoístas, como el señor Azcón, conocido como el Puigdemont del agua, que dice que toda esta agua tiene que irse al mar y que ningún otro español la pueda utilizar, que ni una gota del Ebro va a ir fuera de Aragón. Esto es una auténtica barbaridad. Recordemos que ahora el Partido Popular en Aragón necesita a Vox, que ha doblado su presencia en las Cortes, pasando de 7 a 14 diputados. Y gracias a los votos de más de 117.000 votantes que sí apoyan o por lo menos no descartan este trasvase del Ebro. Así que la cuestión del agua efectivamente va a volver inevitablemente al candelero. Ahora, yo sí que querría, antes me refería yo a la cuestión del interés nacional. Hay cierto tipo de políticas que solo son concebibles desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista autonómico, no, claro. Y esta es nacional. Entonces, ¿hay soluciones? El tema es que sí que hay soluciones técnicas capaces de hacer que no falte agua en Aragón. Y que los sobrantes del Ebro. Cuando se habla de los sobrantes del Ebro, estás hablando en Tarragona. Que por cierto era un proyecto del Partido Popular. Ese es el problema.
Era un proyecto del Partido Popular. Del Partido Popular sigue siendo un proyecto. Bueno, si dice Azcón que no, mientras él sea presidente de Aragón no va a salir una gota de agua. Nadie ha dicho que antes del río Gallego, la desviación del río Gallego, se coja el agua, no, estamos hablando de Tarragona, coño. El trasvase, pasa que claro, depende, si hablas de trasvase en Aragón, pues no, pero si tienes en cuenta el conjunto de la cuenca, es otra cosa. Depende, porque a veces que el Ebro en Zaragoza va, que se sale. O sea, depende del momento. De hecho, si yo no recuerdo mal, en aquel plan precisamente, hablo un poco de memoria, igual me equivoco, pero yo juraría que había dos derivaciones del Ebro en el plan aquel de la época Aznar. Sí, el Plan Hidrológico Nacional del 2001. Quiero recordar. Y eso, precisamente, porque además es posible medir los excedentes teniendo en cuenta además que no produzcan un efecto ecológico grave en la desembocadura. Sí, eso técnicamente ya es la cuestión. Pero no eran trasvases anterior y posterior. Entre otras cosas porque se oponía a Hipólito Gómez de las Rozas, que era el presidente del PARC y que estaba en las Cortes en aquel momento con 3 diputados apoyando al Partido Popular. Pero al final hubo un acuerdo. Digo en el plan original. En el año. Sí, en el original. El que se aprobó al fin y al cabo, el plan energético. Pero el plan hidrológico nacional de Aznar, que se aprobó en el 2001, en el 2001, perdón, al final contó con el respaldo y el apoyo de los regantes aragoneses, porque se metía una cantidad de dinero en inversiones. Claro. Y al final se llegó a una negociación y se consiguió ese acuerdo. Y eso fue lo primero que Zapatero revertió. Sí. Te digo, acordaros. Acuerdo con la ley de en 2004, lo primero que hizo Zapatero fue cargarse aquello. Y ahora Azcón se considera heredero de Zapatero y no de Aznar. Es de sentido común. Esto no hay quien lo entienda. Que haya además un síntoma de solidaridad entre regiones, que si sobra el agua, y en España hay regiones a las que le sobra el agua, puedan transferirlos a otras regiones que le falta el agua. Tú como murciano, Jesús, no tenga la menor duda. El deshilachamiento territorial progresivo, yo creo que sí que se entiende perfectamente. Se ha perdido de vista el referente nacional, por eso yo insistía antes tanto en la cuestión nacional, en la que pueden estar de acuerdo el PP y Vox, pero claro, deberían los estar de acuerdo. varones del PP, porque Vox no tiene poder regional, si lo tuviera no lo sé, pero en este caso son del PP, tienen que dar un paso atrás. Tienen que dejar de verse como, perdón, no quiero molestar a nadie, rellezoros de tenemos taifas. que tener, al final, un espíritu patriótico todos. Yo soy manchego, soy afectado por el trasvase Tajo Segura, porque somos regantes de esa zona. Y yo lo único que digo es que el trasvase Tajo Segura lo que tiene que hacer es replicarse en otras zonas. Claro. No puede ser solamente que exista ese trasvase. Claro que sí. Al Ebro le sobra agua, si el agua está es clarísimo. un bien de dominio público, está al servicio del conjunto de la nación y del conjunto de los españoles, no solamente de los intereses de un territorio, porque los ríos además pues nacen y mueren, pero pasan por distintas zonas y provincias y territorios. Ese localismo no tiene ningún sentido. A Murcia no le duele a nadie, digan lo que digan. Yo espero pero es que es muy sorprendente que Azcón diga lo que diga. Espero que esas declaraciones... El que hizo el plan estás con la inercia, estás con la inercia que local, estás con la inercia regional, estás con la inercia taifa en la que el PP ha caído en todas las regiones. Estás con la izquierda y con Zapatero, que es el que se cargó aquello. Bueno, no, sí, ya bien, vale. ¿Y quieres el voto? El sistema ha caminado él solo hacia el de la descomposición. Por eso yo me peleo siempre con Jesús Trillo sobre la cuestión autonómica. Pero ahora hay cosas más importantes. El cáncer son las autonomías. No se cumple el principio de solidaridad, que es una condición necesaria para reconocer la autonomía. Esta discusión la conocen lo dice la Constitución muy claramente. Si tú haces un modelo que falla, porque la gente que lo tiene que aplicar no es capaz o traiciona, pues es una mierda de modelo. ¿Qué quieres que te diga? Un modelo político ha de tener en cuenta que el ser humano es malo y perfectible. Yo creo que las declaraciones... Si la lealtad constitucional es un sentimiento muy atávico al agua. Y más por parte del gobierno, pues que bien, antes de irnos a la pública hay que hacer la pausa y luego quería yo hablar de lo lo diré por favor, de lo de Portugal. Así está ahora mismo la presa de Arcos de la Frontera. Vamos a verlo y a escucharlo. Pues debe estar a punto. Ese estruendo es el agua, soltando agua porque es que si no va a reventar.
Claro. Y hay que soltar. Nos cuentan, fuerte abrazo Rubén, muchísimas gracias, que ahora mismo la situación pues, es complicadísima en Ubrique, ya lo habíamos visto, y en Jerez. En Ubrique hay muchísimas casas anegadas, queda gente en el pueblo, pero la cosa... Y en Jerez, sobre todo en las pedanías, bueno, o sea, los efectos pueden ser absolutamente devastadores. Así que hace falta ayuda, no perdamos de vista el foco ahí, ¿eh? Porque la situación sigue siendo gravísima. Ojalá aguante la presa. Yo tenía un dato técnico, ya que se habla tanto de que en España no llueve. Mentira. El primer país de Europa donde más llueve, el primero de orden, es Francia, con 500.000 hectómetros cúbicos al año. ¿Y sabéis cuál es el segundo? Pues es España, donde caen 346.500 hectómetros cúbicos. Luego viene Suecia, Alemania, que solo tiene 200. En Alemania, tan verde y tal, pues no, llueve mucho menos que aquí. Y ya Polonia, que tiene el mismo número de habitantes y un territorio similar, 194.000, es decir, como la mitad. Es decir, por favor, aquí llueve. El único problema es que llueve mucho más en el norte que en el sur. Bueno, y que a veces llueve. Que hay que interconectar. En determinadas épocas llueve de tormenta, llueve mucho más. Me refiero a que este no es un país distinta. Por eso donde más llueve en España. Javier, es el municipio de España donde más llueve históricamente hablando. Y de hecho, la Sierra de Grazalema es donde más llueve de España, de siempre. Es verdad que les caigan 2.000 litros en 2 días, pues eso no es normal. Y es precioso, efectivamente. Pues es por eso tiene sapos y es el único sitio donde aguantan, que es una conífera. En fin, bueno, señores, a la publi y a la vuelta vamos a hablar del asunto. En realidad estamos dando vuelta a lo mismo, ¿eh? Es muy importante lo de Portugal. ¿Por qué? Por la pinza, perdón, por la pinza PP-PSOE, en este caso un partido de derechas de Portugal, que es el Partido Socialdemócrata, que se llama así, y un partido de izquierdas de Portugal, que es el PSP, el Partido Socialista, aquel histórico de Mário Soares. Ambos dos, por cierto, inventados por los americanos cuando la Revolución de los Claveles, para que no vamos a engañar. Pero como el PSOE. Pero eso es otra historia. Claro. Antes recuerdo que tenemos el ciclo de la leyenda negra en el Club de Amigos, ¿eh? Que viene Javier Sardona a contarnos cómo se fue formando la leyenda negra. Van a ser 3 sesiones. La primera va a ser desde el medievo hasta el reinado de Habsburgo, luego habrá otra, o sea, los Austrias, vamos. Luego habrá otra sobre Felipe II, que es la gran época de la leyenda negra, y una específicamente sobre la Inquisición, que es un tema muy interesante, porque cuando uno ve la realidad de lo que fue la Inquisición, con los datos, con las cifras, el estudio de Henningsen y Contreras, en fin, todo eso, y lo compara con la literatura, o sea, de verdad... Es que por culpa de la Inquisición España no despegó culturalmente en los siglos XVI y XVII. O sea, Cervantes, Góngora, Santa Teresa, López, joder, de verdad. La Inquisición fue el tribunal más garantista de Europa. De hecho, todo el mundo quería ser juzgado por la institución. Bueno, pues esto va a ser en el Club de Amigos. Sí, ya me apúntese, por la pena. Publi. Y a la vuelta vamos con este asunto de Portugal. Que están asombrados nuestros contertulios de que son ya menos cuarto porque se les ha pasado volando. ¿Por qué? Porque les he dejado hablar, cosa que no sé si he hecho bien. A ver, atentos. Se confirma que lo de Irún, el descarrilamiento del viernes, es una rotura de vía. Joder. Mire, o sea, de verdad, yo sé que luego me riñe Jesús porque piensa que soy, y tiene razón, yo tengo muy mal carácter. O sea, yo no entiendo cómo puede haber diputados sentados en las Cortes cuando entra Óscar Puente. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, no puede ser que se te rompan los trenes, que se te rompan las vías y tú entres todo chulo y los demás allí sentados. No, y que digas que lo estás haciendo muy bien. O sea, que sea roto otra vez, que es otra vía rota en Irún. Y no ha pasado nada porque la Virgen de Begoña no ha querido, porque hay un tren de mercancías, o sea, de sustancias peligrosas. Usted imagínese. Y los sindicatos, bueno, uno que no, los maquinistas, si no me equivoco, llegaron a un acuerdo con... Han llegado a un acuerdo. Luego vayamos a tocar UGT y Coco, los cococos de Óscar Cococo. De verdad, ¿eh? Sí, es tremendo lo del acuerdo este... Y entonces tú vas allí a hacer la vida institucional en las Cortes con el Puente ahí sentado. No pasa nada. Yo de verdad, no me quete. En fin, bueno, ahora, venga. Vamos con lo de Portugal. ¿Qué es lo que pasó en Portugal? Bueno, pues verá usted. Esto en realidad querría quitarle todo el acíbar posible, ¿eh?
porque ha venido siendo la tónica hasta ahora. La tónica hasta ahora es que ha habido un discurso general de consenso, socialistas, populares, liberales, en la Unión Europea, que venía, que traía causa de políticas muy amplias, muy grandes, con enormes intereses económicos de lobbies que se han manifestado en la política climática, la energética, la agraria, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los pactos que hemos conocido en los últimos años. Y la exclusión de los soberanistas arrancaban de aquí. Resultado, como han sido políticas objetivamente muy lesivas, la gente damnificada, que son la mayoría de los europeos, se han sumado a los partidos soberanistas. Ellos han sacado el San Benito de la extrema derecha, como decía Mathieu Bocoté, es un invento de la oligarquía para neutralizar la realidad, pero da igual, al final la gente se hace de extrema derecha, o de eso que ellos llaman tal. Bueno, ahora es verdad que con el cambio de mundo que ha generado Donald Trump, muchas cosas empiezan a cambiar, y el último foro de Davos fue absolutamente, que lo hemos contado en detalle, elocuente a este respecto. Es decir, cosas que antes estaban, digamos, apartadas, ahora necesariamente hay que ponerlas delante. Y nadie sabe muy bien lo que va a pasar, pero, por ejemplo, Starmer está al borde de la dimisión en el Reino Unido. En Francia cada vez hay más políticos de los republicanos, o sea, la derecha, el PP de allí para entendernos, en fin, que se pasan al frente, al Asamblea Nacional de Marine Le Pen, etcétera. Todo está cambiando a toda velocidad. En Portugal había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque Chega, es decir, el Partido Soberanista de André Ventura, ha crecido exponencialmente. Llegaba a la final de la segunda vuelta de las presidenciales con el candidato socialista, y todo dependía de a quién fuera a apoyar el PP de allí, para entendernos. Y el PP de allí lo que ha hecho ha sido apoyar al socialista frente al soberanista. ¿Cuántas veces hemos contado aquí que la querencia natural del PP, digamos, en modo Bruselas, es apoyar al PSOE? Es verdad que España es distinto, hay muchos elementos diferenciales, y el fundamental la cuestión nacional, que abre una fosa, gracias a Dios, enorme entre el PP y el PSOE. Bueno, vamos a lo que nos cuenta Alba Sánchez y luego entramos en el debate de la cuestión. Venga. Alba. Se ha enganchado Alba. Pero... Joder, Alba, manifiéstate. ¿No? ¿No está el vídeo de Alba? ¿Está el vídeo de Alba? ¿Está? A ver, bueno. Y antes de ponerlo, mientras tanto, voy contándole. No, que está despertándose, es que ya está a estas horas. Y luego, simultáneamente en Japón, lo de la señora Takaichi, que es muy importante. Bueno, vamos con... Ahí estamos. Ahora explicaremos exactamente las circunstancias. Vamos con lo de Alba sobre Portugal y luego enlazamos la cuestión. Portugal ha celebrado una jornada electoral que marca la política del país para los próximos 5 años. 2 vueltas electorales que han enfrentado al socialista António José Seguro y al líder de la derecha, André Ventura. Una primera vuelta celebrada el 18 de enero que mostró una fragmentación inédita en la política portuguesa, en la que ninguno de los candidatos consiguió el 50% de los votos. Hasta que llegó esa segunda vuelta en la que António José Seguro obtenía una victoria contundente frente a Ventura, con más del 30% de los votos de ventaja. Seguro, como veterano del Partido Socialista, ha vuelto tras 10 años a la escena política con un discurso moderado que apela a la unidad democrática. Este es un tiempo nuevo, un tiempo en el que tenemos que movilizarnos en torno a las soluciones para responder a los problemas de las personas, en el que la política tiene que ser consciente de que, si no es capaz de converger en la búsqueda de soluciones duraderas, irá perdiendo cada vez más apoyo hacia lo político, hacia el Estado y hacia la democracia. Un discurso que convencía hasta el exlíder del partido Centro Democrático Social, Partido Popular, Paulo Portas, que alabó a Seguro anunciando que votaría por él en esta segunda vuelta. Por su parte, Ventura, el líder de Chega, ha conseguido el mejor resultado de la derecha en Portugal con un discurso crítico con las élites y centrado en el control de la inmigración. Un resultado que pone sobre el tablero político un discurso izquierdista y una respuesta a la polarización de los discursos políticos del momento.
Y estas convergencias pues son muy relevantes y son muy importantes. A lo de Japón vamos enseguida. Antes os pediré un comentario, pero esta vez en formato breve porque nos quedan apenas 9 minutos de programa. Bueno, es evidente, en Bruselas votan de consuno, en Lisboa votan de consuno, a ver en Zaragoza, ya han votado, ¿vale? Ahora toma decisiones. ¿Y en Madrid? Es que todo esto es un continuum. No pensemos que se puede hacer una fisura y separar lo que pasa en Europa de lo que pasa en España y lo que pasa de Portugal de lo que pasa en España, aunque sean muy distintos, porque las tendencias son las mismas y las formas de actuar también. Antonio... Bueno, yo estoy de acuerdo. Nosotros siempre lo que pasa en España es bastante extrapolable, lo que pasa por ahí es extrapolable a España y ya se ha dicho, son dos formas de ver la política, pero tenemos que pensar que lo que está ocurriendo en Europa está llevando a la situación en la que estamos en la mayoría de los países europeos y sin embargo hay un país que lo anunciábamos en los titulares de hoy, que es Italia, que Italia justamente va por otro camino, tiene otro modo de hacer las cosas, tiene otra visión de Europa en general y de la política italiana y de los intereses de Italia en particular, y no le está yendo nada mal. De hecho, lo que tú anunciabas al principio, José Javier, que por primera vez la renta per cápita de los italianos supera a la de los franceses. Por lo tanto, algo estará haciendo bien la señora Meloni. La de Polonia también, por cierto. Bueno, es que el partido equivalente al Partido Popular, entre comillas, en Portugal siempre fue el Partido Socialdemócrata. Es el Partido Socialdemócrata. Claro. Ya por su propia denominación indica que no es exactamente lo mismo. Ciertamente no es socialdemócrata ideológicamente. Bueno, no, en realidad es un partido de derecha, centro, izquierda, más o menos, ¿no? Pero nunca ha sido lo mismo, exactamente lo mismo que el Partido Popular, las cosas como son. Nunca ha sido lo mismo que Alianza Popular. Y luego, progresivamente, se ha ido convirtiendo cada vez más todos un poco más en lo mismo. No, pero es importante. Vamos a ver, en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, todo el mundo tenía que ser socialista sí o sí. Que fue un golpe de Estado militar de izquierdas. Joder, hay que recordar lo que fue aquello. Sí. Grándola Vila Morena y todo eso. Yo creo que el Partido Socialdemócrata es el partido hermano del Partido Popular. Yo creo que eso es así. A lo mejor no de Alianza Popular, pero sí del Partido Popular ahora mismo. Y yo creo, fíjate, yo antes he defendido a los portugueses, porque me parece que son mucho más inteligentes y pragmáticos en muchas cosas, como en el tema del agua, por ejemplo, que nos están comiendo la tostada en muchísimas cosas. Pero es verdad que entre Chega, que es el partido hermano de Vox, y el Partido Socialdemócrata, que es el partido hermano del Partido Popular, pues hay una relación bastante parecida, es bastante asimilable lo que está pasando, ¿no? Y qué está pasando también en Portugal, que van un poco por delante en eso que nosotros, pues que Chega se está comiendo al Partido Socialdemócrata. Y yo, porque no han querido realmente gobernar y llegar a acuerdos de gobierno, y han preferido pactar con el Partido Socialista y con los socialistas. Y en la elección de la presidencia, que es una elección distinta, que tiene el sistema de segunda vuelta, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que el Partido Socialdemócrata, partido hermano del Partido Popular, ha apoyado al candidato socialista. Es una cosa bastante increíble, pero es así, ¿no? Y bueno, pues yo creo que al final... Aviso para navegantes. Aviso para navegantes, claro. Exactamente. Por eso yo subrayo que aquí la gran diferencia es la cuestión nacional, eso que ellos llaman la cuestión territorial, en la que un PP que apoyara a un PSOE en una circunstancia semejante a el PSOE que conocemos, el PSOE realmente existente. No ese PSOE bueno, ¿qué tal? No, el PSOE realmente existente, que dirían los buenistas de Gustavo Bueno, desaparecería el partido. Sí. O sea, porque aparte de la cuestión nacional está la propia personalidad del actual presidente del gobierno, que lo transmite también al Partido Socialista actual. Es la aventura personal de este señor que no sabemos cuándo. Pero bueno, que la dinámica está. Yo esto me quería traer sobre todo por todos estos compañeros que dicen, bueno, es que una cosa es el Partido Popular Europeo y otra el Partido Popular de cada país. No, es lo mismo. Luego las circunstancias es verdad que son diferentes. En fin, y lo de Japón. Vamos a Takaichi. Y lo de Japón es importantísimo.
Pues esta mujer es pues yo no sé cómo se dice Vox en japonés, pero básicamente viniendo de la órbita del Partido Liberal Democrático, un sistema político complejo y tal, puedo anunciar, por cierto, con orgullo y satisfacción, que mañana viene Carlos Astiz específicamente a hablar de esto. Así que entraremos a fondo. Pero de momento, y como primera providencia, o sea, es importantísimo. En muchos aspectos, el mundo que nació de la Segunda Guerra Mundial está cambiando de piel enteramente. Si usted quiere, la queda del muro de Berlín. Y en este también. O sea, es un Japón que dice, ya se acabó. Pero bueno, sobre todo hay una cosa que... puede cambiar la Constitución con lo que ha sacado. No, pero lo que más, el cambio más importante, y todo el mundo se acordará de ello, es que después de la Segunda Guerra Mundial, después de MacArthur, al fin y al cabo, Japón no tiene prácticamente un sistema de defensa. Les pasa un poco como en Alemania, ¿no? Sí. Y, sin embargo, al cabo del tiempo, tuvo también una defensa, vamos, un ejército, etcétera, pero es defensivo. Y lo que esta señora predica ahora es tener un presupuesto importante de carácter militar para crear una defensa ofensiva, y sobre todo con misiles de largo alcance que pongan en su sitio a China, lo cual es una a China y a Corea del Norte, que tiene ahí unos vecinitos. Pero y lo que pasa es que los japoneses, cuando le das cosas ofensivas, son peligrosos. Pero es verdad. Los alemanes también. No, los alemanes también. Pero sí que es verdad que bueno, el Japón estaba en ese sentido, pues dependiente, ha sido desde la Segunda Guerra Mundial dependiente no solo militarmente, sino económicamente también de Estados Unidos, y está llegando a una situación de cambio porque los vecinos le están obligando la superpotencia que tiene al lado de China. Ella es muy partidaria de alianza total con Estados Unidos. Sí, sí, está en la misma órbita que Trump o que Meloni, que estuvo con Meloni el otro día. Es muy importante, y hay que ir pensando en las proyecciones, ¿no?, de la situación concreta. Pero lo que se refrenda es el cambio en todo el mundo. Estamos asistiendo a ese cambio en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. O sea, hay una reacción a esta falta de libertad. Pero en el fondo lo que se está debatiendo en el mundo es que ahora mismo tenemos menos libertad que hace 20 o 30 años. Ya lo decía Milán Kundera, la unidad del mundo significa que nadie puede escapar a ninguna parte. Claro. Exactamente. Hay una izquierda que ha limitado la libertad. Vamos a marcharnos. Yo antes de marcharnos no querría dejar de recordarle que tenemos ahora mismo Goles con Parrado, el clásico Parrado, o sea, histórico de la radio deportiva, ahora ya, dentro de un instante, en Radio Libertad. En Madrid es la 107.0. Sé usted que se puede bajar además la app, que lo puede ver en la web. Pues el fútbol de toda la vida, el programa deportivo de toda la vida, con sus historias, sus goles, sus intrigas, sus puñetas, para los futboleros, como toda esta gente. A mí no me afecta, pero estos cuatro de aquí son futboleros, pero de... Para el Atlético de Madrid, que perdió. El Atlético de Madrid... Jesús. Yo también soy del Atlético de Madrid. Tú también eres del Atlético. Se puede perder con el Betis? Después de haberle ganado 5-0, 3 días después se pierde con el Atlético. Bueno, pero eso es el Atlético, Jesús. Fútbol es fútbol. La próxima tertulia de Parrado va a ser con estos caballeros. Yo, Enrique de Luna, Antonio Alonso Timón, Jesús Trillo, José Ramón Fernández. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche con nosotros y a ustedes por estar allí. Mañana contaremos lo de los Juegos Olímpicos, la contraposición Macron-Meloni, o sea, dos Europas. La verdad es que no hay color, dónde elegir. Y lo de Japón, de verdad que es importantísimo. Que descansen, mañana más gato.